Capítulo 51. Aunque él realmente era suyo como todavía se sospechaba que Pete había empujado a su bisabuela escaleras abajo, Justin no lo llevó de regreso a la residencia de los Hunt. En cambio, se alojaban en una villa en los suburbios. Ya era de noche y estaba jugando un rompecabezas con Cherry. Cuando sonó el timbre, Cherry fue quien abrió la puerta primero. Él la siguió, sintiéndose un poco impaciente. ¿Quién vendría a esas horas? No dejó ya instrucciones de que no recibiría visitas ni atendería asuntos laborales de 6 de la tarde a 9 de la noche porque quería pasar un rato en paz con su hijo. Pero cuando Justin se acercó con una mirada fría en su rostro solo para ver el rostro deslumbrante en la puerta, el aura fría que lo rodeaba se disipó inconscientemente. Sus ojos hundidos se entrecerraron levemente y levantó una ceja. ¿Señorita Smith? Él la había invitado al hospital esa tarde, pero ella rechazó su invitación. Sin embargo, ella vino directamente a su casa por la noche. Además, la mirada en sus ojos se había vuelto tan ferviente como la que tuvo esa noche en el hospital. Su mirada abrasadora era como si pudiera arder. Había visto esa mirada en los ojos de muchas mujeres antes y a menudo le molestaba. Pero cuando ella lo miraba así... No, ¿por qué parecía que no lo estaba mirando? Justin siguió su mirada. Bajó lentamente la cabeza para ver a su hijo mirando asombrado a la mujer con sus grandes ojos redondos. Cherry tragó con dificultad. Mamá, se acabó. ¿Por qué Pete no dijo nada por adelantado? El gato está fuera de la bolsa. La expresión de Justin se puso rígida, estaba un poco triste. Sutilmente dio un paso adelante y se paró frente a su hijo. Luego, sus labios se abrieron lentamente y dijo, tú. Pero antes de que pudiera decir lo que quería decir, la mujer frente a él habló de repente. Su voz era ronca y temblorosa cuando preguntó, ¿es este tu hijo? Justin estaba desconcertado. Ya lo abrazaste y lo besaste, e incluso lo convenciste para que te llamara mami una y otra vez. Sin embargo, ¿estás preguntando algo así ahora? Pero cuando vio que ella no parecía actuar, frunció el ceño, reprimió su disgusto y respondió, sí. ¿Tu hijo biológico? Por supuesto. La expresión de Justin se oscureció. Las preguntas de la mujer eran simplemente ridículas. Él replicó fríamente, en cualquier caso, no es posible que sea tuyo de todos modos. Sin embargo, él realmente era suyo. Las comisuras de los labios de Nora se torcieron, pero no lo dijo. No solo la situación actual no estaba clara, sino que la persona con la que estaba tratando era Justin Hunt. ¿Debería realmente ser el padre de sus hijos? Mirando las cosas desde su perspectiva, si supiera que él también tiene una hija, definitivamente pelearía con ella por la custodia de su hija. Nora se llevó la mano a la frente. Después de calmarse, sintió que le dolía un poco la cabeza. Antes de regresar a Estados Unidos, había imaginado varios escenarios. Si alguien hubiera adoptado a su hijo, ella le ofrecería una gran compensación monetaria. Pase lo que pase, debe recuperar a su hijo. Pero si esa persona fuera Justin Hunt, dado su poder en Estados Unidos, es posible que ella realmente no pudiera vencerlo. Nora tosió y preguntó, «Señor Hunt, ¿sabes quién es la madre del niño?» Ante su pregunta, la mirada en los ojos de Justin de repente se volvió oscura y siniestra. Como si hubiera pensado en algo desagradable, respondió fríamente, «No lo sé. No estoy interesado en ella». Sin embargo, Nora no parecía asustada en absoluto. Ella preguntó, «Entonces, ¿cómo tuviste hijos con ella?» Hace 5 años, ella había estado durmiendo o se había quedado en casa todo el tiempo. ¿Cómo quedó embarazada exactamente? Justin apretó los labios con fuerza. Ya estaba a punto de perder los estribos. La mirada en sus ojos era gélida y penetrante, e incluso el lunar en el rabillo del ojo exudaba un profundo escalofrío. Él respondió, «Está haciendo demasiadas preguntas, señorita Smith». Pete, que estuvo escondido en el auto cercano todo el tiempo, se puso nervioso cuando vio la expresión del tirano. «Oh no, el tirano está a punto de perder los estribos». Pero justo después, escuchó a su madre decir simplemente, «Oh, solo quería saber un poco más». Pete se sostuvo la cabeza. Estaba tan asustado que quiso salir del coche y defender a su madre. Al momento siguiente,
Sin embargo, vio a su padre, que estaba a punto de enfurecerse, quedarse atónito de repente. Entonces, toda su ira desapareció como si alguien hubiera hecho un agujero en un globo. Pete estaba perplejo. Justin se quedó helado. Ella solo quería saber un poco más sobre él. Seguro que era directa sobre las cosas. Pero cuando lo pensaba, ciertamente coincidía con su estilo de hacer las cosas. Las comisuras de sus labios fuertemente fruncidos se relajaron lentamente y preguntó, ¿viniste hasta aquí por la noche solo para hablar de esto? Había venido a comprobar la existencia de su otro hijo, claro. Pero obviamente Nora no podía decir eso. Reflexionó por un momento antes de responder, vine a contarte algunas cosas. Tu abuela recuperará el conocimiento este fin de semana, pero debido al coma prolongado, su cuerpo está débil, por lo que no se recomienda una alimentación intensa. Necesitará comer ligero en las primeras etapas. Al verla contando tantas historias, la sonrisa en los labios de Justin se hizo más amplia. Creo que los médicos del Hospital Fainest son más profesionales que usted en lo que respecta a la atención de enfermería. Nora se quedó desconcertada por un momento. Sus palabras sonaron un poco familiares. Sin embargo, ella no pensó mucho en eso. Ella dijo, tienes razón. De hecho, este fue un movimiento innecesario. Luego, volvió a mirar a la estupefacta Cherry. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y sus ojos de gato brillaron con una luz oscura. Tú debes ser Pete, ¿verdad? ¿Te ves tan adorable? Cherry se quedó sin palabras. Ella retrocedió. Su mamá se sintió terriblemente asustada en ese momento. Generalmente, cuanto más enojada estaba, más brillante sonreía. Cherry le dedicó una sonrisa congraciadora y respondió, todo es gracias a mis padres. Sí, mi mami es incluso más linda que yo. Nora, que parecía rechinar los dientes, dijo, me pregunto qué hará el pequeño señor Hunt mañana. Cherry parpadeó y respondió, Cherry Pete ya se ha convertido en discípula del señor King. Mañana iré a la escuela de artes marciales King para aprender artes marciales. La escuela de artes marciales King. Entonces, ese viejo también sabía de esto hace mucho tiempo. Ja. Nora asintió y se tocó la cabecita. Ok, lo tengo. Si uno leía entre líneas, lo que decía era, nos vemos mañana en la escuela de artes marciales King. Cereza se quedó sin palabras. Después de ver a mamá darse vuelta y marcharse, la diminuta figura de Cherry tembló un poco mientras miraba a Justin y le preguntaba, papá, ¿puedo saltarme la práctica de artes marciales mañana? Sollozo. Mami da tanto miedo. De camino a casa, Nora estaba de fantástico humor. Aunque las cosas fueron un poco complicadas porque Justin era el padre de sus hijos, su hijo todavía estaba vivo. Para ella, este fue el mejor resultado posible. Se giró y vio una pequeña cara que era idéntica a la de Cherry pero también tan seria y seria como la de Justin. Le hacía parecer un viejecito. La voz de Nora era ronca cuando dijo en broma, deberías haberte quitado los pantalones para demostrar que eres un niño, Pete. Pete estaba asombrado. Inmediatamente se sonrojó y se giró para mirar por la ventana. Mami, eres terrible. El día siguiente. Nora llevó a Pete a la escuela de artes marciales King temprano en la mañana. King, que se había despertado a las 5 en punto, ya había practicado una serie de movimientos de boxeo. Acababa de bañarse y ponerse ropa seca. Después de salir, miró a Pete con afecto y gritó, Cherry. Pete lo miró. Hola, abuelo King. King, que pensó que había entendido lo que quería decir, le devolvió la mirada. No te preocupes, lo entiendo, yo te cubriré. Miró a Nora y dijo, pequeña Nora, yo cuidaré de tu hijo por ti, ¿se puede ir? Nora, medio divertida, lo miró. Viejo, ¿ahora estás tratando de engañar a mi hija después de haber engañado a mi hijo? King estaba desconcertada. Capítulo 52. Conquístalo en la cama. King, que había vuelto en sí, se giró y echó a correr. Desafortunadamente, Nora ya había dado un paso adelante y le agarró la barba. Viejo, ¿por qué estás huyendo? King gritó de dolor. Suéltame, dormilón. Pete, que estaba a su lado, se quedó sin palabras.
Había pensado que mamá era una persona muy amable, después de todo, ella siempre estaba durmiendo. Pero después de que regresaron a casa anoche, ella insistió en quitarle los pantalones. Mami había sido muy descarada entonces, y debido al caos que siguió, los dos se habían vuelto mucho más cercanos. Ahora, también descubrió que mamá en realidad también tenía un lado muy violento. Ella era como un tesoro escondido que siempre le daba una novela sorpresa tras otra. Nora arrancó 2 mechones de pelo de la barba de Kim antes de finalmente dejarlo ir. Ella realmente estaba bastante enojada. Los niños no entendían su dolor, pero como su maestra, ¿cómo podría Kim no entenderlo? Sin embargo, todavía había ayudado a los 2 pequeños a mantenerlo en secreto para ella. Media hora después, Justin envió a Cherry. Los ojos de Nora se enrojecieron un poco mientras miraba los 2 rostros idénticos y la alegría llenó su corazón. Kim los rodeó. Es muy raro que gemelos niño-niña sean idénticos. Dormilón, los llevaré a practicar una vez que te hayas cansado de mirarlos. Nora asintió. Después de que Cherry se fue a ver a Kim y Pete practicar artes marciales, Nora bajó la mirada y tomó su teléfono celular. Llamó a su tía y le contó lo que le había pasado. Dime, si me largo con ellos 2 ahora, ¿qué hará Justin Hunt? La voz de su tía era muy despreocupada y cordial. Ella respondió, ¿por qué tiene que ser él? Él no es solo el jefe de la familia número 1. Ese hombre no es alguien con quien meterse. Incluso si logras escapar, tarde o temprano te atraparán de todos modos. Te aconsejaría que renunciaras a eso. Nora se reclinó perezosamente en el sillón reclinable. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Pago para recuperar a mi hijo? Parece ser más rico que tú. ¿Entonces lo desafío a una pelea? ¿Quien gane se quedará con el niño? Parece más fuerte que tú. ¿Hay algo en lo que sea mejor que él? Su tía pensó por un momento. De repente, ella se rió y dijo, eres mejor que él para dormir. ¿Por qué no lo conquistas en la cama? Nora se quedó sin palabras por un momento. Entonces, su tía dijo en tono de broma, ¿o por qué no consigues que se enamore de ti? Ustedes 2 pueden reunirse. Nora pensó un rato y llegó a una conclusión. Es una gran pérdida para mí si hago eso. ¿Cuál es tu pérdida? Es bastante guapo, así que lucirá bien a tu lado. Nora suspiró y respondió, quería un hijo, pero si lo hago, no solo perdería a mi hija por él, sino que también me perdería a mí misma por él. Después de algunos intercambios descarados con su tía, Nora colgó. Después de pensarlo, decidió que sería mejor tener una buena charla con Justin. Después de todo, después de interactuar con él durante algún tiempo, descubrió que Justin no era tan irracional como se rumoreaba que era. Después de avisar a Kim y a los niños, fue al hospital Finest. Justin y su hermano menor estaban en el pasillo. Ninguno de los 2 la vio, así que Nora se acercó. Era domingo al día siguiente, por lo que Howard se encargaría de los asuntos familiares en nombre de su abuelo en la casa familiar. Justin quería que Chester le hiciera compañía a Pete cuando eso sucediera. Chester se dio unas palmaditas en el pecho y prometió, no hay problema, lo vigilaré y evitaré que alguien lo intimide. Después de decir eso, pensó en el gran secreto que le estaba ocultando a su hermano mayor. Dejó escapar una tos culpable y preguntó, ¿puedo preguntarte algo, Justin? Justin estaba tan reticente como siempre. Dilo. Chester se rascó la cabeza. Si la madre biológica de Pete estuviera frente a ti, ¿qué harías? Nora acababa de acercarse a ellos cuando escuchó su pregunta. Después de una breve pausa, escuchó la voz gélida y llena de odio de Justin, le daré una muerte terrible. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. El aura asesina que rodeaba a Justin en ese instante, así como la mirada asesina en sus ojos, hicieron que sus extremidades se enfriaran. Esta fue la primera vez que Nora se dio cuenta de lo que quería decir su tía cuando dijo que no se podía molestar a ese hombre. Chester también se sorprendió. Él preguntó, ¿qué hizo su mamá para que la odies tanto, Justin? Sin embargo, Justin simplemente apretó los labios con fuerza. No quería volver a sacar el tema. Nora retrocedió silenciosamente y dobló la esquina de la escalera antes de que los 2 hombres pudieran descubrir su presencia.
Luego, bajó las escaleras y salió directamente del hospital. Mientras sostenía el volante, frunció el ceño y se preguntó: ¿qué tipo de enemistad tenía con Justin para que él abrigara tanto odio hacia ella? ¿Estaba relacionado con su embarazo en aquel entonces? ¿Cómo exactamente había quedado embarazada? Seguramente ella no podría haberlo tomado a la fuerza mientras caminaba sonámbula, ¿verdad? 2. No importa. Si no podía entenderlo, entonces simplemente se lo ocultaría por ahora. De todos modos tenía que quedarse en Nueva York por un tiempo más. Nora fue a la herboristería y a la farmacia a recoger las pastillas y ungüentos tópicos que había hecho un pedido personalizado para el día anterior. Durante el proceso de recolección, el farmacéutico preguntó: ¿tiene algún nombre para estas pastillas? Huelen tan refrescante. Nora sonrió y respondió: se las conoce como las píldoras Carefree. Por la tarde, mientras Justin aún no había llegado, recogió a Cherry Deakins y la llevó de regreso a los Anderson. En los Anderson. Sienna estaba allí otra vez. Tenía una expresión grave y preocupada en su rostro, e incluso su traje y su exquisito maquillaje no podían ocultar su fatiga. Una pálida Melissa preguntó: ¿qué hacemos, Sienna? Los Anderson siempre habían sido los señores de la industria farmacéutica. Las medicinas tradicionales que elaboraban tenían excelentes efectos y las recetas se transmitían de generación en generación. En su generación, su padre le había enseñado a la madre de Nora todo lo que sabía y la elogiaba como un genio como ningún otro en lo que respecta a los productos farmacéuticos. Simon no había ejercido la profesión. Sienna, sin embargo, captó un poco. Así, cuando la madre de Nora se escapó de casa y provocó el declive gradual de los Anderson, Sienna dio un paso adelante para asegurar y mantener el funcionamiento de su fábrica farmacéutica. Ella era alguien cuyo ladrido era peor que su mordisco. Su amor por su hermana había dado lugar al odio, lo que le hizo sentir también resentimiento hacia Nora. La espalda de Sienna estaba muy recta mientras despotricaba. Los Mears son demasiado descarados. ¿Cómo se atreven a contratar a un experto para que pruebe y compare sus tabletas refrescantes con nuestra Vitality Water? Su producto tiene mejores efectos medicinales que el nuestro, pero aquí ambos nos ocupamos de nuestros propios asuntos. ¿Qué les hace pensar que pueden pisotearnos con tanta arrogancia? Simon, que acababa de ser dado de alta, se reclinó en el sofá y exhaló un gran suspiro. Una vez, mi hermana desarrolló una fórmula para las píldoras Carefree, que son más efectivas que las tabletas refrescantes. Si ella todavía estuviera presente, las cosas no habrían llegado a este punto. Los ojos de Sienna se abrieron de inmediato. Entonces, los ojos de la mujer cansada se enrojecieron y reprendió a Simón. Es toda su culpa que los Anderson estén en esta situación. No importa que se haya ido, pero ¿cómo puede llevarse las filosofías de la medicina y dejarnos con este lío? Ese libro se transmitió de generación en generación en los Anderson. Simón no habló. Melissa, sin embargo, sugirió de repente: ¿por qué no le preguntamos a Nora si entiende de farmacología? Sienna se burló: mi hermana murió cuando Nora ni siquiera tenía un año, ¿cómo podría ella entenderlo? En ese momento Nora entró a la casa con Cherry. Cuando vio a Sienna, no se molestó en acercarse para provocar su resentimiento y simplemente asintió levemente hacia ella, con la intención de subir con su abuela. De repente, Melissa, perpleja, la detuvo y le preguntó: Nora, ¿qué tienes en esa bolsa? Capítulo 53. Pastillas. Nora, que había guardado las hierbas medicinales en una bolsa de plástico negra, respondió casualmente: son solo algunas hierbas medicinales. Tengo la intención de tratar los ojos de la abuela. Melissa estaba un poco sorprendida. ¿También eres experto en medicina tradicional? Nora estaba a punto de responder cuando Sienna dijo: ¿como si supiera medicina tradicional? Probablemente sea un ungüento de venta libre que compró sin pensarlo mucho, ¿verdad? Tu abuela ha estado ciega durante más de 20 años. Hemos acudido a muchos médicos, pero ninguno pudo curarla. Será mejor que no pruebes indiscriminadamente con ella ese medicamento de origen desconocido. Tu abuela ya es muy avanzada en su edad. ¿Vas a asumir la responsabilidad si algo sale mal? Su sarcasmo hizo que Nora frunciera el ceño. Simon dijo:
Ya es suficiente, Sena. Nora es solo una niña. ¿Por qué desahogas tu ira contra ella? Seena inmediatamente comenzó a pelear persistentemente con Simon. Nora decidió no decir nada y subió directamente a la habitación de su abuela, arriba. Su abuela estaba descansando en el sofá. Al parecer, después de haber escuchado la disputa en el piso de abajo, ella estaba llorando en silencio. Cuando escuchó que se abría la puerta, volvió la oreja hacia la puerta y preguntó, ¿quién es? La anciana era muy mayor. Sus ojos parecían muy vacíos y su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido detrás de ella. Las luces de la habitación estaban apagadas, después de todo, ella no las necesitaba de todos modos. En el ambiente oscuro, ella formó una vista excepcionalmente desgarradora. Nora bajó la mirada y sus pestañas rizadas ocultaron sus emociones. Ella adoptó un tono lo más alegre posible y respondió, «Soy yo, abuela». «Oh, soy Nora». Su abuela se secó las lágrimas y se sentó. Extendió el brazo hacia ella y dijo, «Aquí, ven con la abuela». Cuando Nora se acercó con Cherry y se sentó en el sofá, su abuela suspiró y dijo, «Nora, tu tía Seena puede que tenga mala boca, pero en el fondo es una blandengue. Puedes tomar todo lo que ella diga como una tontería e ignorarla». La analogía hizo sonreír a Nora. Bueno. Abrió la bolsa que sostenía y sacó las pastillas y el ungüento que había dentro. Luego, le explicó meticulosamente a su abuela cómo usar el medicamento. Después de memorizarlo, charló con ella un rato más antes de irse. Seena también fue a visitar a la señora Anderson y vio que gozaba de buena salud. Antes de irse, notó la medicina de color oscuro sobre la mesa y frunció el ceño. «Mamá, puedes usar el ungüento si quieres, pero no tomes las pastillas orales. Las hierbas medicinales tienen usos extensos y profundos, y una vez que se usa una hierba incorrecta en una fórmula, los efectos serán muy diferentes. Las pastillas no parecen haber sido recetadas por un hospital adecuado. Es mejor que no lo comas en caso de que algo salga mal». La señora Anderson frunció el ceño y respondió. «Está bien, te escuché». Después de que Seena se fue, Melissa también vino a ver cómo estaba y ver si ya se había acostado. Cuando vio las pastillas sobre la mesa, se quedó desconcertada por un momento. Luego las recogió y preguntó, «¿Qué pastillas son estas, mamá?» «Huelen muy bien». La señora Anderson suspiró y respondió, «Nora me los dio. Son para mis ojos». Una mirada de preocupación apareció en los rasgos de Melissa. A juzgar por cómo operó Nora a Simon, parece que es cirujana. Probablemente no sepa mucho sobre medicina tradicional, ¿verdad? Desconcertada, la señora Anderson sugirió, «¿Por qué no le preguntas sobre la fórmula?» Melissa negó con la cabeza. Nora acaba de regresar. Además, Seena incluso hizo esos comentarios sobre ella hace un momento. Si ahora le pregunto por la fórmula, parecerá que no confiamos en ella y acabaremos hiriendo su orgullo. ¿Qué tal esto? Cyril estudia medicina tradicional. ¿Haré que vuelva a casa mañana y eche un vistazo a estas pastillas? La anciana asintió. Luego, Melissa colocó las pastillas en la mesa de café y la ayudó a acostarse. Después de que ella se fue a descansar por la noche, Melissa se fue. Después de que Melissa salió de la habitación, la señora Anderson se levantó de repente. Golpeó delante de ella con el bastón blanco y se acercó a la mesa de café de manera practicada. Buscó a tientas y tomó una pastilla. Cuando lo puso debajo de su nariz y lo olió, un aroma refrescante asaltó sus sentidos y sintió que una sensación cómoda que nunca antes había experimentado la invadió. No pudo evitar tomar un vaso de agua y tomar una pastilla. Luego, también tomó el ungüento y se lo aplicó en los ojos. De todos modos, ya había estado ciega durante más de 20 años, así que, ¿por qué no intentarlo? Era domingo al día siguiente. Los Hunt habían programado una reunión familiar ese día para discutir qué debían hacer con respecto a Pete. «Mami, ¿no vas a ir a echar un vistazo? Pete no es bueno hablando. ¿Qué pasa si alguien lo intimida?» Cherry, que vestía un lindo pijama amarillo, apoyó la barbilla en las manos y preguntó con curiosidad. Cuando Nora, que se estaba vistiendo, la escuchó, levantó una ceja y dijo, «Si expulsan a tu hermano de Hunts,
¿Eso no significará que él puede venir conmigo? Cherry se quedó sin palabras. En realidad, Nora solo estaba bromeando. Incluso si quisiera llevarse a su hijo y que abandonara los Hunt, no lo haría de una manera que lo humillara así. Tampoco debe permitir que la acusación de tener una enfermedad mental recaiga y empujar a su bisabuela por las escaleras se convierta en una carga para toda la vida que agobie a Pete. Después de indicarle a Cherry que se quedara en casa, condujo hasta el hospital. El hospital Finest pertenecía a los Hunt. Para garantizar que nadie perturbara el descanso de la anciana señora Hunt, fue protegida en la sala VIP del último piso. Por ahora no había otros pacientes en el mismo piso. Cuando llegó Nora, el pasillo de ese piso estaba lleno de miembros de los Hunts. Había muchas caras nuevas además de la familia del tío de Justin a quien había visto la otra vez. Obviamente, las cosas parecían haberse desproporcionado. Cuando subió las escaleras, el segundo tío de Justin, Raymond, ya estaba haciendo una escena allí. ¿Cómo puede decir que no fue Peter quien lo hizo? Las cosas ya han llegado a este punto, pero él todavía lo niega rotundamente. No lo admitirá hasta que mamá se despierte para testificar. ¿Qué tan ridículo es eso? Si asesina a alguien, ¿va a esperar también a que la víctima vuelva a la vida y testifique en su contra? Howard, ¿qué dices que hagamos al respecto? Howard, cuyos músculos del brazo eran obvios incluso a través de la camiseta negra que llevaba, se tocó la nariz después de escuchar lo que dijo. Tío Raymond, lo que el abuelo quiere decir es que, después de todo, Pete todavía es un niño de 5 años. Las comisuras de los ojos de Roger estaban hacia arriba y parecía como si estuviera sonriendo incluso cuando no lo estaba. Exhaló un suspiro y dijo, Howard, sé que te llevas bien con Justin, e incluso es el cabeza de familia. Tenerte a cargo de esto te pone en una posición difícil. Suspiro. ¿Quizás deberíamos dejar el asunto? Un Raymond enojado gritó, Howard, tu abuelo siempre ha hecho una distinción clara entre asuntos oficiales y personales. Si no eres capaz de eso, ¿por qué deberías permitirte asumir la responsabilidad de velar por el hogar familiar? Con los dos jugando al policía bueno y al policía malo, Howard simplemente no podía hablar bien de Pete en absoluto. Miró a Justin con ansiedad, solo para verlo tranquilo y firme. Howard se obligó a calmarse. Dijo, ¿cuando la tía abuela te despierte? Si mamá nunca se despierta, ¿vamos a posponer esto para siempre? Raymond dijo agresivamente, oh, ahora lo entiendo. No es de extrañar que Justin siguiera adelante obstinadamente con la operación a pesar de que el doctor York y varios otros especialistas dijeron que no recomendaban que mamá se sometiera a cirugía. Justin, dime, ¿esperas que tu abuela nunca se despierte para poder usar eso como excusa para prolongar esto? Todos miraron a Justin. Raymond entrecerró los ojos. No es de extrañar que hayas contratado a un médico a quien nunca habíamos visto antes para hacerlo, y no es de extrañar que mamá todavía no se haya despertado. Tan pronto como dijo eso, una eufórica Tina York salió de la sala. Capítulo 54. El señor Hunt está siendo narcisista otra vez. La gente en el pasillo aún no se había dado cuenta de Tina. Roger dijo tan suavemente como siempre, Justin, la doctora de ese día parecía tener solo 20 y tantos años. Parece que no la hemos visto desde la operación, ¿verdad? Una sola línea suya fue suficiente para despertar las sospechas de todos. Raymond incluso señaló a Justin y gritó, está bien. Aunque su hijo empujó a alguien por las escaleras, él, como padre, solo sabe protegerlo y complacerlo ciegamente. Después de eso, incluso consiguió que un médico le hiciera daño a su propia abuela. Justin, tienes que darnos una explicación de esto delante de todos en la casa familiar. ¿Consiguió a un don nadie para tratar su enfermedad? Es demasiado. No esperaba que Justin fuera tan cruel. Ella es su abuela. Todos empezaron a especular entre ellos. Raymond y su hijo, Roger, intercambiaron una mirada y expresiones de triunfo aparecieron en sus rostros. Howard bajó la voz y comenzó a ponerse ansioso cuando escuchó sus especulaciones. Él dijo, ¿por qué la bisabuela no está despierta todavía, Justin? ¿A quién conseguiste para operarla? No puedo contenerlos por mucho más tiempo.
Los ojos de Justin brillaron oscuramente. Como había decidido pedirle ayuda, confió en ella. Si no lo hubiera hecho, no se habría acercado a ella. Como dijo que la abuela recuperaría el conocimiento el domingo, definitivamente se despertaría. Dijo con frialdad: «Tío Raymond, ¿tienes tanta prisa que ni siquiera puedes esperar hasta que caiga la noche?» No era muy ruidoso. Su voz era baja y clara, pero inspiraba mucho asombro. Incluso en una situación ruidosa como esta, claramente llegó a oídos de todos los presentes. Todos en el pasillo guardaron silencio por un momento. Una mirada mezquina y siniestra llenó los ojos de Roger. Con una sonrisa todavía en su rostro, respondió: «Todos aquí son miembros destacados de los Hunts, Justin. Aquí tenemos tanto políticos como empresarios. ¿Vas a decirles que esperen cuando hayan reservado especialmente todo lo que tienen a mano para venir hoy?» Raymond también añadió bruscamente: «Obviamente estás ganando tiempo. Ha pasado medio mes desde el incidente. ¿Aún nos dices que esperemos?» «Howard, hay pruebas sustanciales que demuestran que Peter Hunt hirió a su bisabuela. ¿No va a adoptar una postura clara al respecto? Y Justin también. No mostraste ningún respeto por la vida de tu abuela y, al azar, conseguiste que un médico la operara, lo que hizo que muy posiblemente nunca volviera a despertar. Tienes que asumir la responsabilidad de esto». Miró a Justin con entusiasmo. Originalmente solo tenía la intención de hacer uso de este problema para deshacerse de ese pequeño bastardo, pero no pensó que Justin también se involucraría. Debe aprovechar la oportunidad para quitarle su puesto como cabeza de familia. En su momento de triunfo, de repente les llegó la voz aguda de una mujer. «¿Quién dice que la señora Hunt no volverá a despertar jamás? Ya está despierta». Tina se hizo a un lado para revelar a una enfermera ayudando a salir a la señora Hunt vestida con una bata de hospital. La anciana tenía vendas alrededor de su cabeza, pero la mirada en sus ojos era aguda. Cuando ella salió, todos en el pasillo guardaron silencio. Raymond y Roger se miraron. Luego, los dos dieron un paso adelante al mismo tiempo y realizaron un acto de agitada sorpresa. «Mamá. Abuela». Raymond quería abrazarla, pero la señora Hunt le tendió el brazo. Entonces, con todas sus fuerzas. «¡Tortazo!». Una bofetada aterrizó en la mejilla de Raymond. Una furiosa señora Hunt reprendió: «No eres un buen hijo. Pete estaba tratando de hacerme retroceder esa vez. Es un buen chico, entonces, ¿por qué me empujaría escaleras abajo? ¿Estás tratando de instigar un levantamiento reuniendo a tanta gente aquí?». Raymond se quedó estupefacto. Roger se detuvo y se quedó quieto, la mirada en sus ojos parpadeó un poco. Luego, sin ningún cambio en su expresión, bajó la cabeza y dijo: «Lo siento, abuela. Papá solo estaba preocupado por ti, HMP». La señora Hunt decidió dejarle un poco de dignidad a su nieto, así que miró a todos los demás y dijo: «Todos ustedes pueden irse ahora». Después de eso, regresó a la sala. Al ver que toda la farsa era solo una falsa alarma, el resto de los Hunt se fueron uno por uno. Justin y los demás la siguieron al interior de la sala. Nora también se acercó silenciosamente. Tan pronto como llegó a la puerta, escuchó a la anciana decir: «Gracias a Tina pude despertarme a tiempo». Tina estaba erguida y erguida. Llevaba una bata de laboratorio blanca y parecía segura. Mientras dirigía su mirada abrasadora hacia Justin, una leve sonrisa también apareció en las comisuras de sus labios. «Señor Hunt, esta es la píldora Carefree. Tiene un efecto refrescante en la mente y está hecho por el señor Mears, mi maestro que me enseñó medicina tradicional. Solo existen 2 píldoras de este tipo en el mundo, y solo mediante medios especiales logró conservarlas durante 25 años. Después de mucho rogar, finalmente conseguí que me diera uno». Nora, que estaba apoyada casualmente contra la pared y escuchando a escondidas, estaba desconcertada. Después de 25 años de almacenamiento, incluso si la píldora no hubiera caducado, probablemente ya no fuera efectiva. Sin embargo, Tina se jactó exageradamente de los efectos de la píldora. Ella dijo: «Esta píldora no solo no tiene efectos secundarios, sino que también puede refrescar la mente, desintoxicar y nutrir el cuerpo. Además,
puede incluso tratar a pacientes con hemorragia cerebral. Es prácticamente un elixir. Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. ¿Qué tuvo que ver la recuperación de la conciencia de la señora Hunt con esa píldora? Los efectos ni siquiera se correlacionaron con sus síntomas. Ella sacudió la cabeza y decidió simplemente darse la vuelta e irse. Dentro de la sala, la burla cruzó por los ojos de Justin. Si esa pastilla realmente fuera efectiva, ¿por qué Tina esperaría hasta hoy para dársela a la abuela? Al final, ¿no fue solo porque Nora la había operado con éxito? ¿Esa píldora solo tendría un efecto refrescante en la mente en el mejor de los casos? Cuando pensó en eso, de repente notó un destello de movimiento afuera de la puerta. Salió y vio una figura familiar entrando en el ascensor. Las comisuras de los labios de Justin de repente se curvaron en una sonrisa. ¿No dijo que no vendría? Sin embargo, al final lo hizo. ¿Estaba preocupada por el estado de la abuela? ¿O estaba ella preocupada por él? En medio de sus pensamientos, escuchó a Raymond decir, «Justin, yo». El rostro de Justin se oscureció y se volvió frío al mismo tiempo. La mirada en sus ojos era como el hielo más frío cuando dijo, «Ahora que la abuela ha recuperado la conciencia, es hora de que ajustemos algunas cuentas, tío Raymond». En los Anderson. ¿Qué? ¿La píldora sin preocupaciones? Seena apretó los puños con furia. Tiró los vasos de la mesa de café al suelo y gritó, «Obviamente mi hermana fue quien los hizo. John Mears no tiene vergüenza. ¿Cómo tiene el descaro de decir que él los hizo?» Simon apretó los labios con fuerza. Una mirada desanimada se apoderó de él y dijo, «No tenemos la fórmula para ello». ¿Quién nos creería? Al contrario, incluso se burlarán de nosotros y dirán que simplemente estamos celosos. Los Mayer ahora se han hecho un nombre al curar a la señora Hunt. Además de eso, incluso nos están usando como un trampolín. Probablemente todo haya terminado para nosotros y para Farmacia Armonia ahora. Los ojos de Seena enrojecieron. Ella apretó los dientes y dijo, «No tengo ningún problema con su publicidad, pero ¿qué les hace pensar que pueden pasarnos por encima y superarnos?» En ese momento, Cyril entró en la habitación. Cuando notó las horribles expresiones en sus rostros, su corazón se hundió. «Papá, tía Seena, ¿qué pasa?» Melissa se levantó y dijo, «Aún eres joven, así que no te preocupes por los asuntos de los adultos. ¿Por qué no le revisas esa pastilla a tu abuela y ves si es apta para el consumo?» Cyril asintió. Siguió a Melissa escaleras arriba. Sin embargo, cuando entraron a la habitación de la señora Anderson, notaron que ella estaba sentada en el sofá aturdida. Desconcertada, Melissa preguntó, «¿Qué pasa, mamá?» La anciana aturdida respondió, «Parece que mis ojos muestran un poco de reacción». Sus palabras sorprendieron a Melissa. Luego, tomó la pastilla de la mesa y se la pasó a Cyril. «Rápido, mira esto, ¿qué tipo de pastilla es?» Capítulo 55. Tu hijo es mi hijo. Cyril se especializó en medicina tradicional y farmacología en la universidad. Seena la había estado entrenando y preparando cuidadosamente todo este tiempo para que pudiera hacerse cargo de la farmacia Armonia en el futuro. Por lo tanto, conocía un poco las medicinas. Cogió la pastilla de color oscuro y la olió con cuidado. Un aura fresca y vigorizante asaltó sus sentidos, aclarando y revitalizando instantáneamente la mente. Se sintió tan cómodo como respirar profundamente en las montañas. La carita bonita de Cyril se puso seria y miró fijamente la píldora, estudiándola atentamente. Una mirada de vacilación apareció en el rostro apacible y gentil de Melissa. ¿Qué pasa? Cyril negó con la cabeza. Luego, preguntó vacilante, ¿puedo tener esto, abuela? Me gustaría llevármelo para poder estudiarlo y verificar algo. La señora Anderson asintió. Seguro. Lleva uno contigo. Como si acabara de encontrar un tesoro, Cyril puso con cuidado la pastilla en una bolsa, bajó las escaleras y se dirigió directamente al laboratorio. Al verla irse presa del pánico, Seena y Simon, que estaban discutiendo contramedidas en la sala de estar, quedaron desconcertados. Seena frunció el ceño. Iré arriba y echaré un vistazo. Mientras Nora conducía a casa,
sonó su teléfono celular, era un número desconocido. En el momento en que contestó, le llegó una voz enojada desde el otro lado de la llamada. Nora, ¿dónde está el dinero? ¿No lo transfiriste ya a mi cuenta bancaria? ¿Por qué dijeron que no había dinero en la cuenta cuando fui al banco a transferir los fondos hoy? No eres buena hija. Ahora que te aferras a los Anderson, ¿somos demasiado pobres para tus gustos? ¿Estás pensando en deshacerte de nosotros para poder disfrutar de la vida allí? Soñar en... La sonrisa en los labios de Nora era salvaje y arrogante. Papá, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Te lo advierto, deja de perder el tiempo y transfiere el dinero ahora. Nora miró al frente con los dedos apoyados suavemente en el volante. Hacía tiempo que había dejado de sentirse triste por gente como él. Ella preguntó con calma, ¿mi mamá era ciega cuando se casó contigo? Antes de que pudiera recuperarse, Nora ya había colgado. La única razón por la que lo había aguantado todos estos años era porque tenía miedo de que maltratara a su hijo. Ahora, finalmente logró dejar salir sus frustraciones. De repente su teléfono móvil volvió a sonar. Nora le echó un rápido vistazo, el identificador de llamadas seguía siendo una cadena de números. Ella respondió a la llamada, pero antes de que la otra parte pudiera hablar, dijo sarcásticamente, ¿por qué me llamas de nuevo? ¿Estás muriendo? ¿Estás intentando pedirme que me encargue de tu funeral? Al escuchar el silencio al otro lado de la línea, se burló fríamente. Estaba a punto de colgar cuando sonó la voz baja y profunda de Justin. Él preguntó, «Señorita Smith, ¿tiene la intención de encargarse de mi funeral?» En el hospital, las comisuras de los labios de Justin se curvaron hacia arriba. Por lo general, aparte de los hijos, solo su cónyuge estaría involucrado en los asuntos del funeral. ¡Qué intenso de su parte! Incluso su confesión implicó promesas de vida o muerte. Nora. Solo entonces se dio cuenta de que había insultado a la persona equivocada. La cadena de números desconocidos era el número de teléfono de Justin. Demasiado perezosa para dar explicaciones, preguntó, ¿sucede algo, señor Hunt? La voz en el teléfono era profunda y agradable y resonó en el auto a través del altavoz. Él dijo, «Recuerdo que mencionaste que querías que encontrara a alguien para ti después de que hubieras curado a mi abuela». «Ya no es necesario», respondió fríamente Nora. Sin embargo, de repente se le ocurrió una idea, si Justin le debía un gran favor, ¿eso significaba que podría usarlo para pedirle que le devolviera a su hijo? Por lo tanto, suavizó su tono y agregó, «Es un honor poder ayudarle». Justin se puso ligeramente rígido. Se apoyó contra la pared a lo largo de un pasillo del hospital, sintiéndose bien por todos lados. Parecía que esta era la primera vez que ella le hablaba de manera tan amigable desde que se conocieron. Sorprendentemente, no sabía muy bien cómo responder. Luego la escuchó decir, «Siéntase libre de venir a verme cada vez que alguien de su familia, especialmente su hijo, se enferme, señor Hunt. Yo también tengo una hija, así que estoy muy familiarizado con las enfermedades infantiles. Además, siempre siento una sensación de afinidad hacia su hijo cada vez que lo veo, así que nunca se sienta demasiado avergonzado como para acercarse a mí en busca de ayuda. Puedes acudir a mí incluso si es solo un pequeño ataque de gripe, fiebre o malestar. ¿Me entiendes?» Al mencionar especialmente que él tenía un hijo y ella una hija, ¿estaba tratando de decirle que los dos eran una buena pareja? ¿Que ambos estaban solteros pero con un hijo? Las comisuras de sus ojos hundidos se volvieron hacia arriba de nuevo. El pequeño lunar marrón en el rabillo del ojo parecía especialmente atractivo cuando dijo, «Gracias». La mujer respondió inmediatamente, «No seas ceremonial conmigo. De ahora en adelante, tu hijo también es mi hijo. Lo adoraré como si fuera mío». Escuche esas cosas impactantes que está diciendo. Justin cambió sutilmente de tema y preguntó, «Escuché que por error se difundió la noticia de que fue el señor Mears quien curó a la abuela. ¿Quieres que se aclare el asunto?» Había pensado en aclarar el asunto cuando su abuela mencionó que todo gracias a Tina se recuperó. Sin embargo, cuando pensó en cómo a ella parecía no gustarle los problemas, cómo mantenía su identidad en secreto y cómo no deseaba que su identidad fuera expuesta, se había abstenido de hacerlo.
Efectivamente, la escuchó decir, no, está bien. Gracias. De nada. Después de colgar, el rostro salvaje y arrogante de la mujer, aunque siempre somnoliento, surgió en la mente de Justin y su sonrisa se ensanchó. En ese momento, escuchó una voz que venía desde atrás. Señor. Caza. Justin inmediatamente controló su sonrisa. Se giró y vio a su asistente ejecutivo, Sean Jenkins, de pie respetuosamente. Llevaba un par de gafas. A diferencia del locuaz y molesto Lawrence, él era relativamente discreto y reticente, y siempre iba directo al grano cuando hablaba. Él dijo, señor Raymond ha dimitido de su cargo de vicepresidente de la empresa. Justin asintió. Antes de entrar a la sala, de repente lo miró. ¿Has tomado nota de todas esas personas que cooperaron con él hoy? Sean respondió, sí, los he anotado todos. Los ojos de Justin estaban helados. Para luchar por el poder, su tío seguramente había sobornado a mucha gente durante los últimos años. La razón por la que les había permitido armar un escándalo fuera de la sala esta tarde fue solo para poder anotar quién estaba del lado de su tío. Esta vez, los atraparía a todos de una sola vez. En otra parte, Nora condujo de regreso a casa de los Anderson. Después de salir del auto, se estiró y entró a la sala. Tan pronto como entró, vio a Seena y Simon sentados en el sofá con expresiones severas y graves. Estaba a punto de preguntar qué había pasado cuando Seena se levantó con un suspiro, cogió una taza de té y se la arrojó. ¡Chocar! La taza de té se rompió en pedazos en el suelo. La expresión de Nora instantáneamente se volvió fría. Seena la señaló y gritó, ¿qué tipo de medicina de origen desconocido le diste a tu abuela? Después de aplicarlo, el área alrededor de sus ojos comenzó a picar. Ella ya no es joven. ¿Estás intentando matarla? Hay un montón de cosas que todavía tengo que resolver, pero tú nos estás creando más problemas. ¿Por qué hay tantos problemas en el momento en que regresas? Eres una maldición como tu madre. Melissa, que sostenía a la inestable señora Anderson en el pasillo del segundo piso, la interrumpió. Seena. Mamá te dijo que pararas. Sin embargo, Seena respondió, mamá, tienes que pagar el precio si cometes un error. Si no la disciplinamos bien, ¿qué pasa si termina comportándose inmoralmente como mi hermana? La señora Anderson, que estaba apoyada en la barandilla para apoyarse, pareció furiosa cuando la escuchó. Un momento después, gritó enojada, fuera. Seena miró a Nora. ¿Se enteró qué? Te está diciendo que te vayas. Sin embargo, al momento siguiente. Capítulo 56. 7 días después. La señora Anderson respiró hondo. Con una mirada vacía y en blanco en sus ojos, miró en la dirección donde estaba Seena y dijo, te estoy diciendo que salgas. Seena quedó atónita. Un momento después, sus ojos se abrieron y se volvió hacia la señora Anderson y exclamó, ¿qué acaba de decir, mamá? La anciana se llevó las manos al pecho y dijo, no respetas a tu hermana, ni eres amable ni cariñoso con los niños, no eres bienvenido aquí. Hermana otra vez, siempre se trata de ella. Seena, furiosa, dijo, desde que éramos niñas, siempre has sido parcial con ella, pero mi hermana ya se fue, todos estos años, soy yo quien te mantiene a ti. La señora Anderson agarró con fuerza el bastón blanco. Le temblaron los labios cuando dijo, pase lo que pase, Nora solo estaba tratando de ayudar. Seena se burló, mamá, ¿de verdad crees que una niña callejera como ella puede curar tus ojos? Nos hemos acercado a muchos médicos a lo largo de los años, pero ninguno de ellos pudo hacer nada. ¿Por qué podría hacerlo? ¿Realmente confías tanto en ella? La señora Anderson se quedó sin palabras. Para ser honesta, ella tampoco lo creía realmente. Sin embargo, Nora tenía buenas intenciones, por lo que no tuvo el corazón para rechazarla. Al ver que ella no respondía, Seena continuó y dijo, no puedes ver, así que no tienes idea de lo rojos e hinchados que están tus ojos. ¿Cómo se supone que eso sea un tratamiento médico? Obviamente te está torturando a ti. Los ojos de la señora Anderson estaban completamente rojos y el área alrededor de sus ojos estaba hinchada como si estuviera teniendo una reacción alérgica. Sin embargo,
Esto en realidad era una señal de que el ungüento estaba funcionando. No había estado usando sus ojos por mucho tiempo, por lo que todos los músculos ya se habían aflojado y caído. Sin un ungüento más potente, ¿cómo podría recuperarse rápidamente? Nora estaba a punto de dar explicaciones cuando la señora Anderson dijo: «No tienes que decir nada más». Estoy dispuesto a dejar que Nora lo intente. Dijo que mis ojos se recuperarán y podré ver nuevamente en 7 días. Si no lo pruebo, ¿cómo sabré si ella realmente puede hacerlo o no? Tú, Sena estaba tan enojada que tenía los ojos rojos. Esa es la confianza que tenías en mi hermana en ese entonces también. Ella dijo que se ausentaría por una semana, pero al final nunca regresó. ¿Y ahora también estás confiando en su hija? Eres tan terco. Cogió su bolso y caminó directamente hacia la puerta. Cuando pasó junto a Nora, la miró con repugnancia y le dijo: «Entonces 7 días. ¿No? Está bien, entonces volveré en 7 días. Si la condición de tu abuela no mejora incluso después de tanta tortura por tu parte, te echaré de la casa incluso si ella me mata». Tía Seena. Cuando Seena estaba a punto de salir, de repente escuchó la fría voz de una mujer llamándola, se detuvo y miró hacia atrás. La mirada en los ojos de Nora era un poco fría. La mujer inexpresiva dijo en voz baja: «Si curo con éxito los ojos de la abuela, espero que te disculpes con mi madre». La forma en que habló mientras estaba allí puso a Seena en un trance. Se sentía como si hubiera viajado en el tiempo y regresado a una época de hace más de 20 años. Esa figura familiar y decidida. Seena controló sus pensamientos y se burló: «Ya que heredaste el don de la palabra de tu madre, espero que también hayas heredado su talento en medicina. De lo contrario, no me guardes rencor si no te tengo piedad». Después de decir eso, se dio vuelta y se fue. Después de irse, la señora Anderson suspiró y dijo: «No le guardes rencor, Nora. Ella respetaba más a tu madre en aquel entonces, y esto sigue siendo cierto incluso ahora». Suspiro. La señora Anderson regresó a su habitación mientras hablaba. Melissa se acercó y preguntó suavemente: «¿Está realmente bien que el área alrededor de sus ojos esté tan roja?» Nora explicó pacientemente: «Sí, es normal. Empeorará durante los próximos días pero desaparecerá gradualmente después de 7 días. Para ser honesto, en realidad no duele». Melissa se sintió aliviada al escuchar eso. Entonces Nora bostezó y entró en su habitación. Después de eso, Melissa bajó las escaleras, donde vio a la niñera regresar con Cherry. Cuando pensó en cómo Cherry había hecho que Seena se tragara sus propias palabras el otro día cuando se burló de ella por ser ignorante, sonrió y le hizo una seña. Cherry corrió obedientemente. «¿Qué pasa, tía abuela Melissa?» «Cherry, ¿puedes volver a decirme algo en árabe?» Cherry tenía un enorme signo de interrogación sobre su cabeza. Ella respondió: «Pero tía abuela Melissa, solo hablo inglés, no sé nada de árabe». Melissa quedó desconcertada. ¿Cherry simplemente estaba actuando ese día? Ella preguntó vacilante: «¿Qué pasa con tus estudios de la Olimpiada de Matemáticas, concursos de caligrafía, concursos de arte, etcétera?» Cherry, perpleja, inclinó la cabeza y preguntó: «Nunca he asistido a ningún tipo de clases de interés, así que, ¿por qué debería participar en competiciones?» Melissa. Al ver su vacilación, Cherry se dio unas palmaditas en el pecho y dijo: «Aunque no soy completamente inútil, tía abuela Melissa, conozco muchos hechos históricos». Melissa se veía un poco mejor. Ella preguntó: «¿Qué tipo de hechos sabe nuestra pequeña Cherry?» «Sé mucho», dijo Cherry triunfalmente. ¿Quién descubrió América? Michael Fassbender. ¿Quién inventó el avión? Tom Hanks y Colin Hanks. Media hora después, Cherry saludó con la mano y dijo: «No te emociones demasiado, tía abuela Melissa. También sé que soy súper increíble, sí. Tómate tu tiempo para calmarte. Iré a jugar algunos juegos primero». Fue solo después de subir las escaleras que Melissa finalmente reaccionó. Las comisuras de sus labios se contrajeron cuando miró hacia arriba. Al final, ella solo pudo soltar un gran suspiro. De todos modos, todo fue culpa de Seena por decir cosas tan malas el otro día. Además, incluso mostró los logros de su hija,
por lo que Nora y Cherry no fueron realmente culpables de mentir para salir de un aprieto. Era solo que su jactancia era demasiado exagerada. Además, si lo que dijeron sobre la educación de Cherry era mentira, entonces la afirmación de Nora de poder curar los ojos de la señora Anderson también era una mentira. De repente, ya no estaba tan segura. Piso superior. Nora tomó una siesta después de acostarse en la cama. Cuando se despertaba por la noche y jugaba con Cherry, de repente extrañaba mucho a su hijo. Él no respondió ni siquiera cuando ella le envió un mensaje de texto. Nora se preocupó un poco, así que decidió enviarle un mensaje de texto a Justin. «Señor Hunt, ¿estás dormido?» Justin acababa de salir de la ducha. Cuando vio el mensaje, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba y rápidamente respondió, «No». «Oh. ¿Está dormido tu hijo?» Justin miró la puerta del dormitorio de Pete, bien cerrada, y respondió, «Sí, lo es». Supuso que ella pensaba que solo podrían charlar después de que su hijo se hubiera acostado. De lo contrario, tendría que hacerse cargo de su hijo, ¿verdad? Esa mujer fue sorprendentemente bastante considerada. Efectivamente, después de enviar el mensaje, su teléfono celular volvió a sonar. Abrió el mensaje con una mano mientras se secaba el pelo con la otra. De inmediato, su expresión se congeló. La pantalla del teléfono celular reflejaba solo una palabra helada, «Oh». ¿Y luego? ¿No deberían buscar un tema de conversación y continuar la conversación? ¿Estaba ella, siendo tímida? Justin tosió y envió una respuesta fría, ¿pasa algo? Pasaron 3 minutos. No recibió ninguna respuesta. Otros 5 minutos después, todavía no recibió ninguna respuesta. Justin pensó que tal vez su celular estaba roto, así que le envió un mensaje a Lawrence. ¿Lawrence? Lawrence, que se encontraba lejos, en algún recóndito rincón de la tierra, respondió, «Sí, jefe, ¿me estás permitiendo regresar?» Justin respondió, «No». En casa de los Anderson, Nora ya había silenciado su teléfono celular y lo había dejado a un lado después de enterarse de que su hijo estaba dormido. Con Cherry en sus brazos, se quedó dormida felizmente, sin darse cuenta de que cierta persona estaba dando vueltas en la cama con 1.000.000 de pensamientos corriendo por su mente esa noche. 7 días después. Seena llegó a casa de los Anderson temprano en la mañana. Cuando la niñera le dijo que Nora todavía dormía, ella se burló, «Entonces déjala dormir. Después de todo, la echarán de la casa una vez que despierte». ¿A quién crees que estás echando de la casa? Capítulo 57. Comiéndose sus palabras. Una voz desdeñosa llegó repentinamente a Seena, haciéndola fruncir el ceño. Se giró para ver una figura alta y delgada bajando las escaleras. Vestido con un traje informal, el adolescente era muy guapo y parecía tener unos 21 o 22 años. Tras una inspección más cercana, uno se daría cuenta de que tenía un ligero parecido con Cyril Anderson. Era su hermano menor gemelo, Logan Anderson. Logan lucía un peinado corto y prolijo, y tenía un aspecto característicamente salvaje e intratable. Hizo una burbuja mientras masticaba chicle. Seena frunció el ceño. «Nadie en particular». «¿A dónde vas?» Logan frunció el labio, no le agradaba mucho esta tía suya. Él se burló y respondió, «TSK. Ella no es de por aquí, por lo que es fácil intimidarla, pero ¿crees que también puedes entrometerte incluso en mis asuntos?» Salió de la villa después de decir eso. Su actitud enfureció tanto a Seena que lo señaló y reprendió a Simon. «Mira cuánto has malcriado a ese chico. En lugar de hacer un trabajo honesto, está corriendo salvajemente afuera con otras personas todo el día». Logan era un estudiante universitario, pero faltaba a clases, reprobaba, se portaba mal y salía con un grupo de herederos ricos de segunda generación. A Simon también le dolía la cabeza a su hijo, pero ahora no era el momento de hablar de él. Acababa de fruncir el ceño cuando notó que Melissa en el segundo piso lo miraba. Simon hizo una pausa, subió las escaleras y entró al dormitorio con Melissa. Melissa, preocupada, dijo, «Acabo de mirar a mamá. Aún no se ha despertado, pero el enrojecimiento y la hinchazón alrededor de sus ojos todavía están ahí. Además,
Anoche todavía no podía ver nada. ¿Qué hacemos ahora? Ella suspiró y continuó. Honestamente, ¿qué le pasa a Seena? ¿Por qué debe enojarse tanto con un niño? Échale un ojo a ella. Si va demasiado lejos con sus palabras, debes callarla. Simon le dedicó una sonrisa irónica. Seena es muy terca. Ella nunca me escuchará. Melissa frunció el ceño. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Realmente vas a verla alejar a Nora? Una mirada fría apareció inmediatamente en el rostro de Simon. Por supuesto que no. Soy su tío. Yo tengo la última palabra en esta casa. Aunque Nora se le adelantó al fanfarronear esta vez, si no fuera porque Seena estaba siendo tan autoritaria. Voy a proteger a Nora incluso si eso significa disgustar a Seena. No permitiré que la carne y la sangre de mi hermana queden varadas en las calles. Era exactamente su sentido del deber y la responsabilidad lo que Melissa admiraba cuando se casó con él en aquel entonces. Ella dijo, «Está bien, yo te respaldaré». Después de que los dos terminaron de hablar, uno de ellos bajó las escaleras mientras el otro seguía vigilando a la señora Anderson. Cuando Nora se despertó, era casi mediodía. Después de un buen tramo, se levantó y cogió su móvil. Cuando vio el mensaje de texto de su hijo, una sonrisa feliz se formó en su rostro. Pete iba a la escuela de artes marciales Kim para practicar artes marciales todos los martes y sábados, y estudiaba con un tutor a domicilio en Hunts el resto de los días. Ese día era domingo, por lo que era su día de descanso. En ese momento, recibió una llamada de Solo. Cuando ella respondió, la otra parte dijo débilmente, «Hemos estado investigando durante una semana, pero aún así, todavía no hemos encontrado ningún rastro que indique que Justin estuvo en California hace 5 años. Aparte de él mismo, creo que probablemente no haya nadie más que sepa realmente cómo surgió su hijo». Durante la semana pasada, Nora había estado encerrada en la villa o investigando este asunto. Por el destino de su hijo, tenía que descubrir por qué Justin la odiaba tanto. Sin embargo, ninguno de ellos había encontrado nada. Nora sonó un poco ronca cuando respondió, «Ya veo». «¿Quieres investigar más?», preguntó Solo. «Sí». «¿Cómo vas a hacer eso?». Nora se levantó, fue al baño y cogió el cepillo de dientes. Se miró en el espejo, estaba pálida como una sábana. Ella enseñó los dientes y dijo con arrogancia y presunción, «Supongo que le preguntaré directamente». Después de colgar, se lavó y salió. Melissa estaba jugando con Cherry en la pequeña sala del segundo piso. Al oír la puerta abrirse, Cherry corrió y abrazó la pierna de Nora. «Mami. La bisabuela todavía está dormida». Nora estaba a punto de acercarse y echar un vistazo cuando de repente alguien corrió frente a ella. Su dedo extendido casi le tocó la punta de la nariz. «Nora. ¿Qué le diste a mi madre? ¿Por qué no está despierta todavía?». El delineador de ojos de Seena estaba muy espeso y dramático, haciendo que sus ojos parecieran terriblemente feroces. La forma en que hablaba con tanta dureza la hacía parecer como si estuviera a punto de comerse viva a Nora. Nora frunció el ceño y se miró el dedo extendido. Melissa se acercó y se paró frente a Nora, bloqueándola de Seena. «¿Qué estás haciendo? Cálmate y habla de esto amablemente, Seena». Una Seena enojada espetó, ¿hablar esto amablemente? No es de extrañar que se diga que, en última instancia, todavía existe un muro entre suegras y nueras. ¿No te preocupa que ella no sea tu madre? La expresión de Melissa cambió instantáneamente. Simon dijo bruscamente, «Ya es suficiente, Seena». Seena lo miró fijamente y gritó, «Mamá está ahí en coma. ¿No estás preocupado? ¿O la encuentras una molestia después de cuidarla todos estos años?». Simon y Melissa estaban tan enojados que no pudieron ni hablar por un rato. En ese momento, una voz fría y clara les llegó, «¿Quién dice que la abuela está en coma?». Nora miró a Seena y se burló, «La abuela simplemente está dormida. Simplemente despiértala y todo estará bien. ¿Por qué estás haciendo tanto alboroto?». Después de decir eso, tomó la iniciativa y caminó hacia el dormitorio de la señora Anderson. Los demás se miraron y la siguieron.
La señora Anderson era ciega y tenía movilidad limitada. Por lo tanto, para que otros pudieran cuidar de ella, no cerró la puerta de su dormitorio. De esta manera todos podían entrar y salir libremente. La señora Anderson estaba acostada en la cama en ese momento. Su tez estaba rubicunda e incluso el enrojecimiento y la hinchazón alrededor de sus ojos parecían haber disminuido un poco. Nora gritó suavemente, ¿Abuela? Los labios de la señora Anderson se movieron un poco. Luego, abrió lentamente los ojos. Sus párpados estaban hinchados, por lo que solo había dos pequeñas rendijas donde estarían sus ojos. Melissa rápidamente dio un paso adelante y la ayudó a sentarse en la cama. «Mamá, ¿cómo te sientes?» La señora Anderson la miró sin comprender. Su reacción asustó mucho a Melissa. Justo cuando se preguntaba si debía enviarla al hospital, de repente escuchó a la señora Anderson decir, «Melissa, has envejecido». Melissa quedó desconcertada. La señora Anderson sonrió y dijo, «Bueno, después de todo, han pasado más de 20 años. No hay manera de que no envejezcas». En ese momento, Melissa finalmente reaccionó. Ella exclamó sorprendida, «Mamá, ¿puedes verme?» La señora Anderson asintió. Luego, miró a los demás. Cuando su mirada recorrió a Seena y Simon, dijo, «¿Todos ustedes han envejecido?» «¿Y tú, Seena?» Han pasado tantos años y aún así ese mal genio tuyo todavía no ha cambiado. Solo al final su mirada se posó en Nora. La joven se quedó allí con una mirada distante en su rostro, como si no encajara en absoluto con la familia. Tenía rasgos faciales exquisitos. Sus ojos almendrados deberían haberla hecho parecer gentil, pero en ella había una sensación adicional de arrogancia y salvajismo. En aquel entonces, se parecía en un 80% a su propia hija. Los ojos de la señora Anderson se enrojecieron instantáneamente. Se acercó a ella y le dijo, «Nora». Aunque Melissa también era muy protectora con ella, la preocupación de un pariente consanguíneo le provocó a Nora un dolor indescriptibles en el corazón. Era como si ya no estuviera sola. Junto a ella, los ojos de Simon también enrojecieron. Dijo agitadamente, «Han pasado más de 20 años, pero nunca hemos logrado curar tus ojos en todo este tiempo. Y pensar que ahora puedes ver. Nora, ¿qué eran exactamente esas pastillas que le diste a mamá?» Capítulo 58. Justin, en realidad, también puedes tener una hija. La píldora sin preocupaciones. Nora dijo en silencio en su mente. Sin embargo, cuando pensó en cómo su madre le había ordenado que fuera discreta y evitara ser demasiado llamativa, dijo casualmente, «Los compré en Guardian Pharmacy. Dijeron que vigoriza y refresca la mente». No pregunté los detalles. En otras palabras, los había comprado sin pensarlo mucho. Seena dijo bruscamente, «Eso es pura suerte, ¿no dije? Eres tan joven, incluso si sabes un poco de medicina, no será tan grandioso». Melissa ya no soportaba escucharla. Ella intervino y dijo, «Seena, no importa cuál sea el caso, de todos modos debemos agradecerle a Nora». Seena dijo burlonamente, «¿Gracias? Entonces, ¿necesitas que me arrodille y le haga una reverencia o que encienda algunos fuegos artificiales para celebrar?» Obviamente estaba siendo sarcástica, pero las comisuras de los labios de Nora se arquearon hacia arriba y ella respondió seriamente, «No es necesario». Su voz era baja y ronca, lo que le daba una sensación de calma y firmeza. Ella dijo, «Deberías disculparte con mi madre ahora». Seena inmediatamente sintió que le ardían las mejillas. Apretó los puños y enderezó la espalda. Evitó la mirada de Nora y dijo, «¿Por qué debería hacerlo? Mamá solo se quedó ciega porque estaba muy enojada con tu madre por haberse escapado de casa. ¿No es justo que la cures? Además, estamos en este estado porque tu madre simplemente se levantó y se fue en ese entonces. Ella es la pecadora de la familia. ¿Por qué debería disculparme con ella?» Simón suspiró. Luego ordenó con dureza, «Cállate, Seena». Seena sintió que debía haberlo escuchado mal. Sorprendida, ella lo miró y le preguntó, «Simon, ¿en realidad me estás gritando por culpa de una callejera como ella?» Simón respondió,
Ella no es una extraviada, ella es la hija de mi hermana y mi sobrina, ella es una Anderson, discúlpate con tu hermana ahora. Tú, Seena gritó enojada, ¿estás decidida a ir en mi contra? Bien, ya no necesitas que te ayude a administrar Harmonia Pharmacy, ¿verdad? Simón quedó atónito. Seena siempre había sido la encargada del departamento de fabricación de Harmonia Pharmacy durante todos estos años. De hecho, también fue gracias a ella que el negocio no había quebrado todavía. Pero lo que acaba de decir, ¿lo estaba amenazando? Al ver el silencio de Simon, Seena supo de inmediato que su amenaza había sido efectiva. Ella enderezó la espalda y se burló, tienes que sufrir las consecuencias si cometes un error. Mi hermana cometió un error al fugarse en aquel entonces, lo que provocó que nuestra reputación cayera en picado. Entonces, ¿por qué debería disculparme con ella? ¿Tiene el descaro de aceptar mis disculpas? ¡Tortazo! Seena, que estaba cerca de la cama, quedó atónita cuando la bofetada de la señora Anderson cayó en su mejilla y la miró con incredulidad. La señora Anderson, que estaba temblando por todos lados, gritó enojada, tu hermana mayor debe haber tenido sus razones, te prohíbo decir eso de ella. Seena dio un paso atrás. Con una sonrisa irónica, se llevó la mano a la mejilla y dijo, puedes callarme, pero ¿puedes callar a esa gente de afuera? Su madre era una mujer de moral relajada que se fugó con otro hombre, y eso retuvo a Ian Smith de por vida. Este es el mayor escándalo entre las familias ricas de toda Nueva York en las últimas 2 décadas. Simon dijo con severidad, la hermana tenía sus razones. ¿Qué razones tenía ella? Seena gritó histéricamente, incluso encontramos cartas de amor en su habitación, se fugó, ¿cuándo dejarán todos de mentirse a sí mismos? Se volvió hacia la señora Anderson y Simon y dijo, diré una última cosa, somos ella o yo en esta familia, elegir uno. La habitación quedó en silencio. Una nora silenciosa se volvió y dijo, me iré. Sin embargo, una mano grande y cálida la sostuvo por el hombro antes de llegar a la puerta, y la voz ligeramente cansada de Simon llegó hasta ella, Nora, ¿a dónde vas? Esta es tu casa. No se atrevió a mirar a Seena mientras hablaba, pero su decisión ya era obvia. Seena miró a la señora Anderson y luego a Melissa, ambas se dieron la vuelta. Hacia el final, miró a Simon y dijo, bien, bueno. Los Anderson y los Mears se están peleando ahora, pero ¿en realidad me estás alejando en un momento crítico como este por culpa de esa chica mala? Bien. Me iré. Seena se giró y empezó a salir, pero descubrió que nadie la detenía. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Un momento después, con los ojos rojos, se burló, todos ustedes son parciales hacia mi hermana y han olvidado que soy yo quien ha llevado a la farmacia Harmonia durante los últimos 20 años hasta donde se encuentra actualmente. En ese caso, no me culpes por endurecer mi corazón. Simon, esperaré a que los Mears aplasten por completo la farmacia Harmonia. Esperaré el día en que cierren. Después de decir eso, se dio vuelta y se alejó. Melissa frunció el ceño. ¿Seena ha perdido la cabeza? ¿Cómo puede atreverse a decir algo así después de unas pocas palabras acaloradas? Tiene casi 50 años y todavía es muy impulsiva. Luego, miró a Simon con preocupación. Estamos en un punto crítico de la lucha de los Anderson y los Mears por la participación de mercado. ¿Qué haremos si Seena realmente se declara en huelga? Un Simon preocupado se frotó las sienes. Haremos todo lo que podamos y daremos un paso a la vez. Al ver lo preocupados que parecían ambos, Nora preguntó, «Tío Simon, tía Melissa, ¿hay algo en lo que pueda ayudar?» Simon suspiró y respondió, «No, está bien, Nora. Puedes quedarte en casa con Cherry». Lo que los Anderson más necesitaban en ese momento no era una competencia de habilidades en el comercio, sino una fórmula genuina para una píldora. Gracias a la píldora Carefree de la madre de Nora, los Mears habían saltado al estrellato entre los círculos ricos de Nueva York. Si ella, así como la fórmula, todavía estuvieran presentes. Los que se robarían el show habrían sido ellos ahora. Suspiro. Simon y Melissa, preocupados, abandonaron la casa después de decidir que se dirigirían a la farmacia Harmonia para pensar en una solución. En cuanto a Nora,
Le dio a su abuela una explicación detallada sobre cómo utilizar el ungüento a continuación. Luego, pasó un tiempo acompañándola mientras se adaptaba nuevamente a la vida con sentido de la vista. Después de tomar el camino correcto, Nora bajó las escaleras. Durante el almuerzo, Cyril de repente entró corriendo a la villa. Sus ojos brillaban. Al ver a Nora, voló directamente hacia ella y exclamó: «Nora, ¿esta píldora es la píldora despreocupada?». Al mismo tiempo, el edificio de oficinas de Hunt Corporation se elevaba hacia el cielo en el centro de Nueva York. En el último piso, Justin se encontraba actualmente en medio del trabajo. Un Chester extremadamente preocupado caminaba por el pasillo con 1.000.000 de pensamientos en su mente. Su pequeño sobrino había dicho que una vez que la mujer Smith curara a la abuela, le diría a Justin la verdad. Pero, ¿por qué sentía que Justin todavía no era consciente del hecho de que tenía una hija? Ya no debe ocultárselo a su hermano. Durante este reciente periodo de tiempo, había estado terriblemente preocupado todos los días sobre cómo debía decirle a Justin la verdad, lo que le había provocado problemas para comer y dormir. Ya ni siquiera se divertía matando maps en el juego. Su pequeño sobrino quería que los dos formaran una familia. Pero en su opinión, esto era simplemente imposible. Justin odiaba muchísimo a la madre de Pete. ¿No sería demasiado de su parte si le ocultara la verdad? Justin era su hermano mayor. Después de hacer suficiente construcción ideológica y también de aceptar la posibilidad de que ya no haya nadie que lo lleve al juego en el futuro, Chester respiró hondo y abrió la puerta de la oficina. Justin estaba revisando documentos. Sus cejas se juntaron con frialdad, e incluso el lunar en el rabillo del ojo parecía exudar una aura seria. Levantó la vista cuando escuchó que se abría la puerta. Al hacer contacto visual, Chester inmediatamente dijo: «Justin, en realidad, tú también puedes tener una hija». Capítulo 59. Ve con Nora y tendrás un hijo y una hija. La oficina estaba en silencio. Sean, el asistente ejecutivo, se empujó las gafas. Luego, se acercó y cerró la puerta, cortando las miradas chismosas de los que estaban afuera en la oficina de la secretaria, pero también despertando la intensa curiosidad de todos. Chester intentó tentarlo débilmente. «Piénsalo, Justin. Una hija suave, tierna y adorable, ¿no quieres una?». La forma en que lo describió hizo que la visión de Pete jugando con Barbies pasara por la mente de Justin. Un brillo agudo brilló instantáneamente en sus ojos y con un tono de advertencia, preguntó: «¿Qué estás pensando en hacer? ¿Estaba pensando en someter a Pete a algún tipo de operación escandalosa?». Chester estaba tan asustado que se encogió de miedo y tartamudeó: «JJ Justin, de verdad. Tú también puedes tener una hija. Si vas con Nora, podrás tener un hijo y una hija». Justin. Su primera reacción fue dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, no había mencionado a Pete. Pero inmediatamente después, se dio cuenta de lo que quería decir. Pero ir con Nora. ¿Y tener una hija? Si tuviera una relación con esa mujer, su hija tendría que llamarlo papá. ¿No tendría entonces una hija? Frunció el ceño y subconscientemente ladró: «No seas ridículo. ¿Cómo podría ayudar a alguien más a criar a su hijo?». Una ola de irritación repentinamente surgió en él, causando que se enfureciera al ver la apariencia encogida de Chester. Inmediatamente señaló la puerta. «Salir». Chester quería decir más, pero tan pronto como dijo su nombre, Justin ladró enojado: «¡Fuera!». Chester, aterrorizado, salió corriendo de su oficina. Incluso le temblaban las piernas mientras se limpiaba el sudor inexistente de su frente. Sin embargo, sus ojos eran brillantes y relucientes. Ya le había dicho a Justin la verdad. Él fue quien no le creyó, así que no podía culparlo cuando se enterara en el futuro. ¿Verdad? Es hora de apresurarse a casa, buscar a su pequeña sobrina y hacer que ella lo cargue en el juego. Se fue sin ninguna carga psicológica. Sin embargo, la baja presión en la oficina no disminuyó. Los ojos de Justin estaban abatidos, pero de repente ya no pudo procesar las palabras de los documentos. En realidad, no fue gran cosa criar a la hija de otra persona. A lo sumo, podría pedirle a una niñera que la criara.
Sin embargo, siempre había sido un hombre frío e insensible y las relaciones le resultaban muy problemáticas. Cultivar sentimientos con esa mujer ya era bastante problemático. Si uno le añadiera una hija adicional. Espera un momento, ¿cuándo había aceptado cultivar sentimientos con esa mujer? Los ojos de Justin, que siempre habían sido fríos, racionales, comedidos y sabios, parecían estar perdidos en ese momento. Poco después, soltó una breve carcajada. Sentía como si estuviera excesivamente preocupado. ¿Qué tenía que ver con él el hecho de que esa mujer tuviera o no un hijo y que hubiera cometido o no errores en su juventud? Lo único que había hecho era que ella tratara la enfermedad de alguien y le debiera un favor, eso era todo. Simplemente encontraría una oportunidad para devolverle el favor y eso sería todo. En los Anderson. Los ojos de Cheryl brillaban bajo sus párpados dobles. Nora, ¿de dónde sacaste la fórmula? Nora estaba a punto de inventar algo cuando Cheryl preguntó emocionada, ¿te lo dejó mi tía? Al ver que ya había encontrado una buena excusa para ella, Nora asintió. Cheryl inmediatamente se emocionó tanto que le tomó la mano. Los Mears lanzaron este año las tabletas refrescantes, que son incluso más efectivas que nuestra Vitality Water. Además, también produjeron una píldora Carefresh y salvaron a la anciana señora Hunt. Esto ya se ha convertido en una leyenda en la industria. Las afluencias de Harmonia Pharmacy han experimentado una disminución visible recientemente. La mayoría de las farmacias y hospitales con los que trabajamos también devolvieron los productos y los reemplazaron con los de Mears. Si tu madre realmente dejó atrás la fórmula Carefree Pill, entonces hay esperanza para los Anderson. Nora arqueó una ceja. Así que eso era por lo que estaban pasando los Anderson en ese momento. Ella bajó los ojos y dijo, «Espera un momento». Subió las escaleras, encontró un trozo de papel en la habitación y anotó en él la fórmula de Carefree Pill y las cosas a tener en cuenta durante el proceso de fabricación. Después de eso, volvió a bajar y se lo entregó. Esta es la fórmula. Cheryl se levantó apresuradamente. Parecía algo grave cuando dijo, «¿Me estás dando la fórmula así, Nora?» Como médica, Cheryl sabía lo importante que es una fórmula. Sin embargo, Nora respondió casualmente, «Sí». Al ver cuán confiada estaba en ella, Cheryl apretó los dientes y tomó la fórmula. Ella dijo, «Entonces lo intentaré». Nora, esta pastilla es muy difícil de hacer. Mi tía se esforzó mucho en hacerlos la última vez, pero al final solo logró hacer 5. No le cuentes esto a papá y a mamá por ahora, no sea que les dé esperanza y luego los decepcione nuevamente. Ella ya había mejorado la fórmula, así que definitivamente no habría ningún problema. Pero al verla tan nerviosa, Nora asintió. La ansiosa Cheryl volvió a salir corriendo. Debe darse prisa y fabricar las pastillas. De esta manera, sus padres ya no tendrían que andar por ahí pidiendo ayuda para mejorar las ventas. Al día siguiente, cuando Nora se despertó y bajó a desayunar, encontró a Simon y Melissa sentados en el sofá con expresión horrible en sus caras. Hoy se estaba celebrando una conferencia sobre atención médica y asistiría todo el personal relevante de la industria. Previamente habían acordado que Seena y Simon asistieran juntos. Ella estaría a cargo de la tecnología, mientras que Simon estaría a cargo de las ventas. Llamó a Seena y le dijo muchas cosas para apaciguarla, pero la otra parte se burló. ¿Los Anderson ya no me necesitaban? Ya que a todos ustedes les gusta tanto Nora, pueden hacer que ella vaya con ustedes. No importa lo que haya sucedido internamente, una familia siempre debe unirse cuando enfrenta enemigos externos. A pesar de eso, ella estaba siendo muy terca. Melissa siempre había sido ecuánime, pero incluso ella estaba bastante indignada. Si ella no quiere ir, que así sea. Yo iré contigo en su lugar. Simón asintió. Después de que los dos terminaron de hablar, vieron a Nora bajar las escaleras. Melissa aprovechó para decir, «¿Vamos juntas, Nora? La conferencia de hoy también les beneficiará de muchas maneras». Nora pensó por un momento antes de decir, «Está bien». La conferencia se celebró en la sala de conferencias del Hotel Finest. Si bien lo llamaron conferencia, en realidad fue más bien un pequeño banquete.
La gente podría discutir y cerrar muchos acuerdos comerciales aquí. Sin embargo, los tres fueron detenidos por el personal de servicio en la puerta. Lo siento, el código QR de tu invitación es incorrecto, por lo que no puedes ingresar. Simón frunció el ceño. Pero esto es lo que nos enviaron. El personal de servicio respondió, la conferencia de este año la llevan a cabo los Miers. Dijeron que esta es una conferencia médica de alto nivel, por lo que ya no invitarán a médicos con poca o mala reputación y volvieron a emitir las invitaciones. No tienes permitido entrar ahora. Simón estaba furioso. Apretó los puños con una expresión de enojo en su rostro. Los Miers obviamente les estaban poniendo las cosas difíciles. Pero si no entraran hoy, serían expulsados de la industria médica. Al verlo callado, el desdén surgió en el personal de servicio. No era común ver a ningún médico tratando de abrirse camino para familiarizarse con los invitados en conferencias de alto nivel como esta. Había visto muchos de ellos antes. Pensando que los tres frente a él también eran personas así, dijo en voz alta, si no tienes una invitación, hazte a un lado y evita bloquear a los invitados detrás. Sus palabras llamaron la atención de todos los que los rodeaban. El círculo era solo hasta cierto punto, todos conocían a todos muy bien. Simon inmediatamente sintió que le ardían las mejillas y se sintió terriblemente avergonzado. Estaba a punto de decir algo cuando una voz lo interrumpió, espera un momento. Capítulo 60. Mi hija se parece a su padre. Justin tuvo una reunión para almorzar aquí al mediodía. En el segundo piso del Hotel Finest, la sala de conferencias estaba a la izquierda y el restaurante a la derecha. Tan pronto como salió del ascensor, escuchó la conmoción en la entrada de la sala de conferencias. Originalmente no le estaba prestando mucha atención, pero cuando miró, vio una figura familiar. Sus pasos se detuvieron por un momento. Cuando escuchó al personal de servicio ahuyentarlos con impaciencia, frunció el ceño y le dijo a Sean, vayamos y echemos un vistazo. Pase lo que pase, los Anderson eran, después de todo, conocidos de los Hunt. La generación anterior de las dos familias se conocía muy bien. ¿Cómo podría permitir que otros los intimidaran y humillaran? Sean asintió. Sí, señor. Pero cuando estaba a punto de acercarse, escuchó esa voz profunda y clara que decía, espera un minuto. Nora cogió su móvil. Sus dedos rubios y delgados lo golpearon un par de veces y abrió la bandeja de entrada de su correo electrónico. Efectivamente, dentro había algunas invitaciones. Como la cirujana más prestigiosa del mundo, los organizadores de varias conferencias celebradas en diferentes países le enviaban invitaciones simbólicas. Efectivamente, los organizadores de una conferencia formal como esta también le habían enviado una. Sin embargo, necesitó un poco de tiempo para encontrar la invitación en su correo no deseado. En ese momento, alguien a su lado habló. ¿Señorita Smith? Sorprendida, Nora levantó la cabeza y miró. Era una mujer que parecía tener unos 30 años. Su cabello rizado descansaba sobre sus hombros y vestía un traje formal de negocios. Ella frunció. Después de un momento de vacilación, ella preguntó, ¿lo eres? Tina York, disgustada, frunció el ceño. Obviamente se habían conocido antes en el hospital, pero ella en realidad estaba fingiendo no conocerla. Sin embargo, se preguntaba por qué Justin había traído a un médico joven en ese momento. Después de mucho ruido, resultó que en realidad era de los Anderson. Los Anderson iban cayendo gradualmente en declive día a día. Confiaban únicamente en fórmulas de hace 20 años y vendían medicamentos basados en ellas. Deben haber estado al límite y decirle a ningún médico que operara a la señora Hunt como último intento, ¿verdad? Desafortunadamente, todo ese crédito había sido para ella. Al pensar en eso, su disgusto se disipó rápidamente. Ella sonrió y aparentemente dijo como un amable recordatorio, todos aquí son personas distinguidas. Dado que los Anderson no han recibido una invitación, si haces un escándalo aquí, tampoco te reflejará bien. Una sola línea suya hizo que todos los que estaban detrás comenzaran a especular en voz baja. Dios mío, pensé que los Anderson simplemente olvidaron su invitación,
pero ¿la verdad es que en realidad no la recibieron? La cuota de mercado de los Mears se ha ampliado. Básicamente ya nadie compra los medicamentos de los Anderson. Suspiro. Pensar que han sido reducidos hasta el punto de que ya ni siquiera pueden recibir una invitación. No pueden culpar a nadie más por eso. ¿Qué puede hacer alguien si no se mejora? Escuché que las farmacias y hospitales que trabajan con ellos devolvieron sus productos recientemente y se cambiaron a los de los Mears. Si yo fuera ellos, ya me habría escabullido rápidamente con el rabo entre las piernas. ¿Qué están haciendo todavía aquí? Las especulaciones hicieron que la expresión de Simon cambiara una y otra vez, y sintió como si nunca se hubiera sentido más avergonzado. Después de que Tina se quedó callada por un rato, suspiró y dijo: «Todos están aquí para pasar un buen rato hoy. Si simplemente tienes que entrar. Tío Simón, si prometes que no molestarás a los demás, te haré entrar». «¿No molestaré a los demás?». Como ella lo expresó, era como si no fueran aptos para ser vistos en público. Simon sintió como si alguien le hubiera dado dos fuertes bofetadas. Justo cuando se enfureció tanto que se dio vuelta para irse, una voz fría dijo: «No, está bien». Nora miró a Tina con frialdad y dijo: «Los Anderson reciben muchas invitaciones, así que me tomó un tiempo encontrarlas y terminé causando un breve retraso. Lo siento, tío Simon y tía Melissa». Levantó su teléfono celular y presentó el código QR al personal de servicio. ¿Podemos entrar ahora? Por aquí, por favor. Solo entonces los tres de los Anderson finalmente entraron al salón de banquetes. En la puerta, Tina quedó atónita. Recordaba claramente que su maestra no había enviado una invitación a los Anderson. ¿Había recordado mal? Cercano. Sean, que había dado un par de pasos hacia los Anderson con la intención de ayudarlos a salir de la embarazosa situación, quedó desconcertado. Luego, volvió a mirar a Justin. Parece que ya no necesitan ayuda. Justino. Por un momento se le había olvidado que esa mujer era entonces, ¿cómo podría no tener una invitación? Sin embargo, su línea de «Los Anderson reciben muchas invitaciones» seguro fue interesante. De repente, Justin se giró y empezó a caminar hacia la sala de conferencias. El hombre, normalmente reticente, dijo: «Solo voy a ir a ver si tengo alguna posibilidad de devolverle el favor que debo». Sean, que lo seguía de cerca en silencio, se quedó sin palabras. «Jefe, no es necesario que explique nada. Una explicación no es diferente de un encubrimiento». Sin embargo, como secretario profesional, Sean informó rápidamente sobre los asuntos de los Anderson. Los Anderson no pueden vender sus drogas en absoluto. Si esto continúa, me temo que quebrarán pronto. Aunque Justin no respondió, parecía bastante pensativo cuando escuchó el informe. Todo el personal de servicio del Hotel Finest conocía a su jefe, por lo que Justin entró inmediatamente a la sala de conferencias. La distribución del lugar estaba dispuesta como un pequeño banquete. La mayoría de los invitados masculinos vestían trajes y zapatos formales, mientras que las mujeres vestían vestidos formales. Solo esa mujer vestía una camiseta blanca y un par de jeans, pero aún llamaba la atención entre la multitud. Justin entrecerró los ojos ligeramente y se acercó. Tan pronto como se acercó, escuchó a Melissa preguntar: «Nora, ¿de dónde sacaste la invitación?». La joven respondió casualmente: «Oh, antes estaba ayudando con el tratamiento de la enfermedad de la señora Hunt, ¿verdad?». Aunque no fui de mucha ayuda, el señor Hunt fue bastante amable. Efectivamente, Melissa malinterpretó sus palabras. «Oh, entonces el señor Hunt te lo dio. También debe haber querido que vinieras y ampliaras tus horizontes». Justino. Esa mujer realmente lo estaba usando como chivo expiatorio para todo, ¿no? De repente, una sonrisa traviesa se formó en sus labios y dijo en voz baja: «Tío Simon, tía Melissa». Los tres que caminaban al frente se detuvieron inmediatamente y se dieron la vuelta. Al verlo, Melissa inmediatamente dijo agradecida: «Gracias por invitar a Nora, Justin. De lo contrario, hoy no habríamos podido entrar». Justin miró y vio a la desconcertada chica tocándose la nariz con torpeza. Pero después de eso, miró hacia abajo en silencio y se calmó.
Esos dóciles ojos de gato suyos estaban ligeramente levantados, y tenía una mirada aparentemente divertida en su rostro, como si no fuera ella la que estaba mintiendo en ese momento. Su resiliencia mental fue de primera clase. De una manera igualmente aparentemente divertida, Justin respondió, «De nada». El propósito de Simon al asistir al banquete era vender los medicamentos de su empresa. Cuando vio a un cliente habitual que quería devolver sus productos, se apresuró a decir, «Justin, ustedes, adelante, charlen primero. Regresaré en un santiamén». Comenzó a caminar después de decir eso. Una expresión de preocupación apareció en el rostro de Melissa. Justin observó a Nora por el rabillo del ojo. Tenía ojos almendrados y una nariz pequeña pero de puente alto. Sus labios eran rosados y carnosos y parecían muy atractivos. Por alguna razón, de repente pensó en lo que Chester había dicho el día anterior, «Puedes tener una hija si vas con Nora». «¿Una hija?». De repente preguntó, «Señorita Smith, ¿cómo es su hija? ¿Se parece a ti?». Nora lo miró. Cherry en realidad no se parecía a ella. Hablando en serio, ella tenía un 70% de parecido con el hombre frente a ella. Por eso, ella respondió, «No, más bien se parece a su padre». «¿Oh?». Justin de repente se interesó. «¿Tienes alguna foto?». Nora lo miró y respondió, «Sí». Capítulo 61. Investigue a su hija. Justin la miró, solo para ver que la joven, después de contestarle, no tenía ninguna intención de levantar su teléfono celular y mostrarle una foto. Por alguna razón, se sintió un poco avergonzado. Al verlo, Melissa, que estaba a su lado, dijo, «¿Estás preguntando por Cherry? Tengo fotos de ella también. Incluso grabé vídeos». Cogió su teléfono celular después de hablar. Justo cuando estaba a punto de mostrarle una foto a Justin, Nora la detuvo sutilmente y le dijo, «Tía Melissa, las cosas no parecen irle bien al tío Simon allí». Efectivamente, logró distraer a Melissa. Se giró y vio que Simon y la otra parte estaban empezando a discutir en voz baja. Ella le sonrió a Justin en tono de disculpa y rápidamente se acercó. «Justino». No pudo evitar sentir que ella lo había hecho a propósito solo para que él no pudiera ver las fotos. ¿No era solo su hija? Él ya le había mostrado a su hijo, entonces, ¿por qué podía ella ser tan reservada? Un atisbo de mirada fría apareció en su rostro. Cuando vio que Nora también asentía con la cabeza y se acercaba a Simon, de repente le indicó a Sean, «Busca a su hija, seguramente no es tan fea como para no ser vista en público, ¿verdad?». Como ella se negó a mostrarle a su hija, él descubriría cómo era, sin importar qué. Justin estaba obviamente molesto después de decir eso. Si hubiera sido en otro momento, ya se habría dado vuelta y se habría ido. Esta vez, sin embargo, los siguió. Sean. Cuando Nora llegó, Simon ya tenía una expresión horrible en el rostro. La otra parte era un hombre de unos 40 o 50 años y hablaba de manera hiriente. «Simon, fue solo por la amistad entre nuestras familias que he estado haciendo negocios con los Anderson por amabilidad todos estos años. Los tiempos avanzan, las drogas producidas por los Anderson no pueden compararse con las de los Mears ahora. Seguramente no siempre puedes confiar en las amistades cuando haces negocios». Melissa apretó los puños. Se volvió hacia Nora y le dijo con disgusto, «Es el vicedecano de la sala de medicina tradicional. Su apellido es Lucas. Tu mamá ha mejorado todas las fórmulas de los medicamentos de Farmacia Armonia, por lo que siempre han sido muy efectivas. Solían rogarnos que les vendiéramos nuestros productos, y los negocios entre nosotros dos siempre han sido transacciones de plena competencia. ¿Cómo llegó a ser que ellos hicieran negocios con los Anderson por amabilidad?». Simon respiró hondo y dijo amablemente, «Estoy de acuerdo con su solicitud de poner fin a nuestra asociación porque ha encontrado otro proveedor. Sin embargo, el lote de pastillas que ordenó a medida ya se ha fabricado en su totalidad. Después de firmar el contrato, seguramente tendrás que seguir los términos contractuales, ¿verdad?». El vicedecano Lucas respondió con una sonrisa, «Hagamos esto en su lugar. Sé que estás en apuros últimamente. Compraremos el lote de pastillas con un 60% de descuento».
¿Cómo suena eso? El agarre de Simon sobre su copa de champán se apretó intensamente mientras hacía todo lo posible por reprimir su ira. ¿Un 60% de descuento? Siempre te hemos dado un precio bajo. Claramente nos estás pateando cuando estamos caídos. El vicedecano Lucas le dio una palmada en el hombro a Simon y dijo: eso es exactamente lo que quiero decir, Simon. Si está de acuerdo, le ayudaremos esta vez y al menos le daremos un poco de beneficio. Sin embargo, lo que he oído es que todos los demás han devuelto sus productos. Además, Harmonia Pharmacy apenas tiene clientes y su reputación ya está perdida. Había sarcasmo escondido en sus palabras. ¡Tú! Simón estaba indignado. El hombre adoptó una actitud casual como si no importara de ninguna manera. En cualquier caso, piénselo bien, ¿guardarás las pastillas contigo y las dejarás caducar o me las venderás a bajo precio? Acababa de decir eso cuando una voz vino a su lado. Un descuento del 60% es demasiado alto, ¿qué tal un 20% de descuento en su lugar? Tan pronto como la persona dijo eso, algunos se volvieron y vieron a Seena. Su marido era un conocido médico de medicina interna. Al verla, los ojos de Simon y Melissa se enrojecieron ligeramente y sintieron una sensación cálida brotando de sus corazones. Simon gritó: «Seena». Seena lo ignoró. En cambio, sonrió al vicedecano Lucas y dijo: «Un descuento del 60% es una pérdida demasiado grande para nosotros. Pero si se trata de un descuento del 20%, la pérdida está dentro de un rango aceptable». Luego, se inclinó hacia él y le dijo: «Cuando cerremos el trato, te invitaré a cenar, viejo amigo». Una mirada lasciva apareció en los ojos del vicedecano Lucas cuando vio a Seena. Él tomó su mano y le acarició el dorso. Seena sintió una oleada de disgusto, pero aún así lo toleró hasta que el vicedecano Lucas dijo: «Ustedes pueden olvidarse más de vender sus medicinas». El señor Mears ya ha hecho correr la voz de que no venderá sus medicamentos a nadie que los compre a los Anderson. Debes entender que tiene una píldora Carefresh en su poder, eso es algo que puede salvarle la vida a alguien. ¿Quién se atrevería a ir contra él? Soy el único que todavía puede permitirse el lujo de comprar sus medicamentos con un descuento del 60%. Seena intentó retirar la mano, pero el vicedecano Lucas volvió a tomarla. Él dijo: «Nana, ¿qué tal si vamos al balcón de allí y charlamos?» El vicedecano Lucas y Seena eran compañeros de clase en la universidad y él siempre se había sentido atraído por ella. Sin embargo, Seena lo encontró demasiado feo y lo había rechazado varias veces antes. En ese momento, cuando escuchó sus sugerentes palabras, casi tuvo arcadas. Ella dijo: «Mejor hablemos aquí». El vicedecano Lucas le acarició la palma y dijo: «Hay demasiada gente aquí, así que vayamos allí. ¿Puedo darte un 30% de descuento? No hagas un escándalo, los Anderson ya están deprimidos. Si vuelven a avergonzarse en una conferencia como esta, entonces ya no podrán mantener la cabeza en alto en el futuro». Seena quiso retirar la mano, pero el vicedecano Lucas la apretó con fuerza y le dirigió una mirada de advertencia. Entonces, su mano comenzó a desviarse hacia el trasero de Seena. Seena estaba extremadamente enojada y avergonzada. Cuando eran jóvenes, todos buscaban la farmacia Harmonia. En la escuela, muchos jóvenes destacados la habían cortejado, pero ella los había ignorado a todos. Pero desde la partida de su hermana mayor, los Anderson cayeron en declive y ella tuvo que mantener una sonrisa obsequiosa incluso cuando no quería, para mantener el negocio en marcha. Y ahora, incluso un simple vicedecano Lucas tuvo el valor de manosearla. Esto le recordó la época en la que todavía estaba en la secundaria. Un grupo de chicas había estado celosa de ella porque era rica y guapa. Se habían confabulado contra ella en el baño, pero ella no se atrevió a defenderse. Fue su hermana mayor quien de repente entró corriendo, ella misma pequeña y delgada con una escoba en la mano, y comenzó a golpearlos indiscriminadamente. Después, con la barbilla levantada, la sermoneó. ¿A qué hay que tener miedo? Solo puedes tratar con gente malvada como ellos siendo incluso más despiadado que ellos. Si mi hermana todavía estuviera aquí, ¿cómo podrían haber terminado así? Seena apretó el puño con fuerza.
Estaba a punto de alejar al vicedecano Lucas cuando de repente sintió que él se congelaba. Se giró y vio que la joven que se parecía en un 70% a su hermana estaba parada junto a ella con frialdad. Su delicada mano había presionado la muñeca del vicedecano Lucas. Ella aplicó un poco de fuerza, haciendo que él abriera la boca, listo para gritar. Nora dijo fríamente, no hagas una escena. Si te avergüenzas en una conferencia como esta, ya no podrás mantener la cabeza en alto en el futuro. Ella le devolvió sus palabras. El vicedecano Lucas soltó a Seena y dio un paso atrás en señal de compromiso. El dolor hizo que su frente estallara en sudor frío. Bajó la voz y espetó, ¿puedes soltarme ahora? Nora lo soltó. Simon corrió y se paró frente a Seena y Nora. Ya no continuaremos con esta transacción. Al verlo, el vicedecano Lucas bajó la voz y ladró enojado, bien, bueno. Como no quieres venderme las pastillas, voy a ver quién, además de la sala de medicina tradicional, se atreve a comprar tus medicinas. Después de decir eso, de repente les llegó una voz profunda. ¿Quién dice que no hay nadie que se atreva a comprarlos? Capítulo 62. Realmente es la píldora sin preocupaciones. Justin se acercó con una mirada fría en su rostro. La conferencia fue muy ruidosa y todos los invitados se habían reunido en sus respectivos pequeños grupos. Justin era discreto por naturaleza, por lo que nadie se había fijado en él. Además, se trataba de una conferencia médica. La mayoría de los invitados aquí no podrían entrar en contacto con personas de su nivel, por lo que no sabían quién era. Sin embargo, esto no incluía al vicedecano Lucas. El vicedecano Lucas quedó atónito cuando lo vio. SSR. ¿Caza? Justin, sin embargo, lo ignoró. Simplemente se volvió hacia Simon y le dijo con indiferencia, «Tío Simon, el Hospital Fainest adquirirá todas nuestras medicinas tradicionales de los Anderson. Por cada tipo de pastilla que vende Harmonia Pharmacy, tomaremos 5,000 pastillas al mes cada una». Todos quedaron estupefactos. 5,000 pastillas, de cada tipo. Aunque no fue mucho, fue suficiente para sostener los gastos diarios de Harmonia Pharmacy. Fue prácticamente un salvavidas. Además, también había elegido una cantidad adecuada. Hospital Fainest definitivamente fue capaz de terminar las 5.000 píldoras de cada tipo de medicamento, sin importar nada. Por lo tanto, no les daría a los demás la impresión de que Justin se apiadaba de ellos, por lo que sus acciones mostraron suficiente respeto hacia los Anderson. La forma en que manejó el asunto fue apropiada y meticulosa. Simon se recuperó rápidamente de su asombro. Él, Seena y Melissa se miraron. Todavía necesitaban alimentar a tanta gente en los Anderson. Además, Seena y Cyril también lideraban los esfuerzos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos en el departamento farmacéutico, por lo que el futuro todavía les deparaba infinitas posibilidades. Simon no hizo un acto pretencioso y rechazó su oferta. En cambio, dijo agradecido, definitivamente les venderé todos nuestros medicamentos al precio más bajo posible, también te garantizo que serán absolutamente de la mejor calidad. Justin asintió y le indicó a Sean, haga que el departamento legal redacte un contrato para que podamos firmarlo lo antes posible. Después de hablar, miró a Nora. Ella no había pedido honorarios de consulta ni honorarios de operación para la operación de su abuela en ese entonces. Al ayudarlos un poco y enviarles algo de dinero, él simplemente entendería que le estaba devolviendo el favor. Sin embargo, Nora frunció el ceño, aparentemente un poco preocupada. 5,000 pastillas de cada tipo, ¿esto incluye nuevos productos? ¿Nuevos productos? Simon y Seena estaban un poco confundidos. No tenían ningún producto nuevo, ¿verdad? Justin, sin embargo, respondió rápidamente, sí, así es. Nora lo miró y preguntó casualmente, ¿estás seguro? El nuevo producto es un poco caro. ¿Un poco caro? ¿Qué tan caro podría llegar a ser? Justin no tomó en serio su pregunta. Él preguntó, ¿cuánto cuesta? Nora respondió en voz baja y sin prisas, el precio de costo es de $800 por pastilla. Justin frunció el ceño.
A $800 por pastilla, 5.000 pastillas significarían 4.000.000 de dólares al mes. Incluso el costo total de 5.000 unidades de cada tipo de píldora de Harmonia Pharmacy probablemente solo sumaría menos de $1 millón al mes. ¿Estaba pidiendo tanto desde el principio? Ella exigía un precio bastante exorbitante. Justin frunció el ceño, su expresión incluso se volvió un poco fría. Aunque él solo había interactuado con ella no más de unas pocas veces, ella no parecía una persona tan ingrata. Simon y Seena, que finalmente habían recuperado el sentido, dijeron apresuradamente: «No digas tonterías, Nora, no tenemos ningún producto nuevo». Nora explicó: «Cyril lo está logrando en este momento. Estará terminado pronto». ¿Qué les esperaba para terminar pronto? Habían pasado años desde que el Departamento de Investigación y Desarrollo de la fábrica lanzaba algún producto nuevo. Sin embargo, en presencia de extraños, Simon no podía reprender a Nora por decir tonterías. Como tal, solo pudo darle a Justin una respuesta vaga y decir: «Los productos nuevos no están incluidos». Pero Justin miró fijamente a Nora y le preguntó: «¿Qué opina, señorita Smith?». Nora vaciló. Carefree Pills se desarrolló utilizando hierbas medicinales muy caras. Los precios de coste de las diversas hierbas medicinales preciosas de las píldoras fueron altos desde el principio. Excluyendo los materiales y los costos de fabricación, una sola pastilla ya podría costar entre $500 y $600. Un precio mayorista de $800 era realmente muy bajo. De hecho, incluso había estado pensando en fijar el precio de venta al público en $500 por pastilla. Originalmente estaba pensando que Carefree Pills incluso permitiría a Harmonia Pharmacy recuperar su capital y hacerse un nombre, pero si tuviera que reservarle 5,000 píldoras cada mes. Ah, bueno. ¿Qué podría hacer ella? Era el padre de Pete. Supuso que simplemente compartiría parte de las ganancias con él. Al pensarlo, Nora suspiró y dijo: «Puedes quedártelos». Justin. Ella obviamente lo estaba estafando, pero ¿por qué sonaba como si fuera reacia a darle las pastillas? Molesto, de repente perdió el interés en quedarse más tiempo. Simon dijo apresuradamente: «No, y Justin, esto no servirá. Ella todavía es joven, así que no sabe lo que está diciendo». Seena también agarró a Nora y la sermoneó en voz baja. «¿Qué clase de tonterías estás diciendo delante del señor Hunt? Solo nos ayuda porque su padre era amigo de Sis. ¿Cómo puedes subir el precio así? Eres tan...». La palabra, desvergonzada, dio un giro de 180 grados en la punta de su lengua cuando pensó en cómo Nora la había defendido hace un momento, y se obligó a tragarse la palabra. Mientras discutían, Justin dijo: «Entonces eso lo resuelve. Un caballero debe ser fiel a su palabra. Como había aceptado, no debía incumplir su palabra. Simplemente trataría el dinero como su tarifa de consulta y asumiría que le estaba devolviendo el favor. A partir de entonces, ya no se debían nada el uno al otro». Tan pronto como dijo eso, una fuerte voz se escuchó desde una corta distancia. «Señor Mears, escuché que todavía tienes otra píldora Carefree. ¿Por cuánto estaría dispuesto a venderlo?». Nora se volvió y vio a un hombre guapo con un par de ojos coquetos. Parecía tener 20 y tantos años y vestía un traje gris, lo que le hacía parecer alto y delgado. Estaba hablando con un anciano de pelo blanco. «Estoy dispuesto a pagar $150,000 por la píldora para tratar la enfermedad de mi tío». Por alguna razón, Nora encontró al hombre muy afable. Ella preguntó: «Tía Melissa, ¿quién es?». Después de un momento de vacilación, Melissa respondió: «Ese joven es Joel Smith, el actual director de los Smith. Su tío es Ian Smith». «¿Ian Smith? ¿El hombre que nunca se casó por el resto de su vida después de que mamá lo defraudó?». Mientras ella reflexionaba sobre esto, el anciano, John Mears, dijo: «Señor Smith, no es que me niegue a venderlo, pero solo queda uno. Es el tesoro de nuestra tienda». Los ojos coquetos de Joel Smith estaban hacia arriba incluso cuando no sonreía, lo que hacía que la gente se sintiera cálida y cómoda en su presencia. Sin embargo, al mismo tiempo,
también inspiraba asombro a pesar de su exterior apacible. Su asistente, que estaba junto a él, lo reprendió. En ese caso, ¿por qué le diste uno a los Hunt? En el fondo de todo esto, ¿es porque cree que los Smith no se pueden comparar con los Hunt? ¿O crees que nosotros, los Smith, no podemos permitírnoslo? John se secó las gotas de sudor frío de la frente y dijo, eso no es lo que quiero decir en absoluto, señor Smith. Joel tampoco quería que lo consideraran alguien que obligaba a otros a vender. Por lo tanto, sugirió suavemente, ¿qué tal si vamos allí y discutimos esto más a fondo? Solo después de que se fueron, Nora finalmente apartó la mirada. Melissa suspiró emocionada. Pensar que una pastilla se puede vender por $150,000. Tan pronto como dijo eso, el vicedecano Lucas, cuya presencia todos habían pasado por alto, de repente dijo, esa es la píldora Carefree de la que están hablando. Por supuesto que será caro. ¿Qué tipo de producto nuevo está lanzando para tener la audacia de venderlo a $800 la pastilla? Obviamente estás intentando estafar a otros. Rápidamente miró a Justin y dijo, no se deje engañar, señor Hunt. La industria de la medicina tradicional es complicada. ¿Cómo es posible que un poco de pésimas hierbas medicinales valga $800? ¿Crees que estás vendiendo Carefree Pills? Una mirada aguda brilló en los ojos de Justin, obviamente estaba disgustado. ¿Qué le preocupaba al vicedecano Lucas que estuviera dispuesto a que le estafaran su dinero? Estaba a punto de hablar cuando las comisuras de los labios de la joven se curvaron hacia arriba y dijo con frialdad, tienes razón, de hecho estamos vendiendo Carefree Pills. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.